Muy buenas, señoras y señores, ¿qué tal? Bienvenido, bienvenida. Aquí y ahora arranca una nueva edición de este Despertar DOR en 12 Radio, en 12 Televisiones. Jueves, estamos a 5 de junio de 2014. En 5 días, no se preocupe usted porque ya podrá quitarse el sayo. Recuerde, el 40 de mayo. Y en 14 más comienza la semana grande de fiestas en la ciudad de Alicante con la llegada de les Fogueres de Sant Joan 2014. Bueno, mientras todo esto va ocurriendo, mire, a partir de las 9 de la mañana de hoy está previsto que se reúna el Consejo de Gobierno de... un momento. El Consejo de Gobierno del Banco Central Europeo. ¿Por qué? Porque a partir de las 3 de la tarde de hoy tiene que darse a conocer una bajada de los tipos de interés para el dinero en la zona euro, lo que vendrá muy bien para las economías de los ciudadanos. Aparte, también se especula con penalizar, poner un interés negativo a los bancos que simplemente depositen su dinero en el Banco Central Europeo y no lo muevan. Y aparte también se baraja la posibilidad de regar un poquito más todo el panorama económico europeo con una inyección a los bancos, pero única y exclusivamente para que revierta en el ciudadano y en las pymes. Mucho más cerca a nosotros, mire, el concejal del Ayuntamiento de Alicante, Andrés Llorens, anuncia que pedirá el amparo del fiscal general y exige que se abra el juicio del caso Magallanes. Volviendo a Europa, Esteban González Pons ha sido elegido vicepresidente del Grupo Popular Europeo. Bonich dice que contará absolutamente con presidentes provinciales porque esto es un equipo y no hay personalismos en cuanto al Partido Popular. Les Corts piden al gobierno el cierre de la planta de Castor, eso sí, cuando concluyan los informes que lo relacionan con los seísmos. Y Blasco deposita la fianza de 200.000 euros y así evita entrar en prisión hasta que la sentencia sea firme. Y aparte de todo esto, la tía de la futura reina de España está también a favor de la República. Bueno, de estos y algunos que otros temas, si da tiempo, hablamos con Pedro Nuño de la Rosa. Muy buenas, bienvenido. Muy buenos días y tempranos, claro. Blas de Peñas, muy buenas, bienvenido. Luego me tienes que enseñar a nosotros y a los oyentes la publicidad del cartel. Sí, los toros. Es que hay una anécdota muy... Bueno, no una anécdota, es un hecho verídico que quiero destacar. Es que ayer, en la corrida de beneficencia, cuando llegó, nada más llegar el rey al palco real, la gente se puso en pie y estuvo 12 minutos de reloj aplaudiendo, 12 minutos de reloj. El rey se emocionó y le faltaron nada para que le cayeran las lágrimas. Pero 12 minutos. Sin embargo, un torero no le quiso dedicar ningún toro. ¿Por qué? No, es que habían acordado que solo el Juli le brindaría el primer toro y los demás ya no le brindaban ninguno. Y por eso solo el Juli... No, era un acuerdo que habían hecho. Solo el Juli le brindó el primer toro y luego ni Fandiño ni Talavante le brindaron sus toros, pero luego en el palco sí que cuando estuvieron los tres. Pero fue emocionante ver 24.000 personas durante 10 minutos. Bueno, el propio rey es republicano, sí. Lo ha dicho. Sí. Por eso no es de extrañar que la tía de la futura reina Leticia se confiese republicana. Termino de saludar a la mesa y comenzamos. Sí, José María Bueno. Sí, muy buenos días. Muy buenas, bienvenido y saludos desde Almansa y Albacete. Desde Almansa y Albacete, efectivamente. La semana pasada tuve un juicio en Albacete, en fin, tuve varios asuntos que tenía que ver allí y realmente hubo gente que me dijo nos veía, que nos estaban viendo desde Albacete ciudad y también desde Almansa. Por tanto, saludar a toda la gente de Albacete y de Almansa que nos está viendo y que además nos siguen desde allí también. Y aplaudir y valorar muy positivamente el buen criterio de la gente. Sí, efectivamente. Carlos Rico, muy buenas. Muy buenos días, encantado de estar por aquí. ¿Algo que aportar?
No, estamos. Te digo porque como estamos ya empieza la tertulia. Se está reservando. Una vez que estoy disciplinado, ¿no? Presentación, buenos días. Buenos días. ¿Tú votarías por hacer un programa en Almansa con unos buenos gazpachos? Y en Játiva y en mi pueblo de nacimiento. Sí, pero lo digo por los gazpachos. Sí, hombre, en gazpacho, en Pinoso también muy buenos gazpachos, ¿eh? Pero es que allí en Almansa no ven. También. Bueno, gazpachos o galeanos. O galeanos, sí. En Almansa tengo buenos amigos y una anécdota entrañable que ya os contaré un día, ¿no? No, es muy personal, además solo con circunstancias personales que ya comentaré cuando venga la oportunidad, pero entrañable. ¿Te pegaron mucho, no? No, que todo lo contrario. Recuerdo el 1 de junio de 1979, de las primeras elecciones municipales, y camino de Alicante, en Monforte de Sid, hay un accidente justo delante mía, que había llovido mucho, y está gravísimo, y cojo a un bebé recién nacido que estaba muriéndose con fractura de cráneo, y en aquel momento, sin dudarlo un minuto, pues lo traslado a Alicante rapidísimamente, y creo que eso permitió que esa maravillosa niña, que en este momento ella es toda una mujer y con hijos viva, y después de 14 años me encontraron en Pinoso, vinieron a buscarme en aquella época, y posteriormente les he seguido viendo, y claro, tengo que es algo personal, maravilloso, y que bueno, afortunadamente salió bien. La niña, el bebé quiso vivir, y yo recuerdo todo el viaje de Monforte, en aquella época que no estaba la autovía, me pasé todo el viaje llorando y diciéndote, por favor no te mueras, porque estaba muerta. Pues digo, es una anécdota que afortunadamente. Pues felicidades, de verdad. No, perdonad que lo haya contado, pero es que venía el momento de hablar de Almansa, y es algo que me une profundamente a Almansa. Yo sé que hay algo que no le he dicho a los espectadores y quería comentarles. No porque les vea a ellos hoy tiene que ser martes, es jueves. Bien, porque hemos cambiado la tertulia o el cuarteto de los martes a los jueves. Bueno, a ver, Pedro Nuño. El lunes saltó la noticia, el rey dijo, abdico. Como no estuviste, algo que aportar, ¿cómo ves? Bueno, lo primero que no me llamó a mí el sábado para decírmelo, claro. Entonces es la primera censura que les tengo que hacer. Vamos a ver, si no lo hubiera hecho ahora, lo tendría que haber esperado dentro de 2 años por una cuestión puramente constitucional. Yo lo veo bien porque la monarquía estaba llegando a sus mínimos de popularidad, y había que darle un impulso cambiando pues el sentido que los españoles tienen de la monarquía, especialmente, por desgracia, no gracias a Urdangarín y todo el jaleo que ha habido por el primer matrimonio fracasado con Marichalar de la otra infanta. Es decir, la monarquía estaba bajo mínimos. Todavía no se había olvidado lo de Osagua del rey y sus famosas cacerías, por las que tuvo la honestidad y la gallardía de pedir perdón, pero en cualquier caso se imponía ya un traslado de poderes y sobre todo de corona. No hay que extrañarse, el Papa ha dimitido, y si un Papa dimite y da paso a otro, también puede hacerlo, ¿por qué no el rey? Hay un chiste que circula por las redes sociales, que es el futuro rey Felipe VI, mal nombre ha escogido con Felipe V de Cataluña, pero hay un chiste en la red donde le está dando un abrazo a Carlos de Inglaterra y lo saluda como ¿cómo te va, principito?, ¿no? Porque si este hombre estaba esperando para formarse 30 y tantos años, el otro lleva 40 y pico ya. 61 lleva la reina reinando, la reina de Inglaterra. Sí, esa se conserva como su madre. En Ginebra Hendrix, que es además muy seca, yo voy a empezar a probarla para ver si duro 100 años como ella, ¿no? 61. Pero, en fin, y concluyendo, ¿cómo es bueno para el oído, ¿eh? A veces sí, pero lo concluyo ya enseguida. Lo veo como el momento oportuno, luego ya habrá mucho que discutir, y desde luego o se hacía ahora o verdaderamente hubiera sido mucho más compleja la transición, porque los problemas hubieran ido a más, no a menos. Blas. Hombre, el propio rey ha tenido 2 declaraciones importantes, sin quererlas hacer como declaración. Una cuando reconocía que la abdicación llegaba en el momento oportuno por la correlación de fuerzas de los 2 partidos mayoritarios. Además lo dijo así, de alguna manera ratificando los que siempre hemos opinado, que el rey ha visto que la situación política
estaba experimentando un cambio importante y que dentro de 2 años o año y medio, cuando se hagan las elecciones generales, pues entonces podría tener muchas más dificultades para que la monarquía fuera aceptada, como va a ser aceptada el día 18 de este mes plenamente por el Congreso, con un 90% de votos, se supone, entre el Congreso y el Senado. Y luego también él ha reconocido, como hoy publica un periódico de tirada nacional, que de no haberlo hecho ahora, tendría que haberlo hecho dentro de 2 años, y que dentro de 2 años no estaban las cosas tan claras como actuales. Creo que es el momento oportuno. Y de hecho se ve de cómo está reaccionando la ciudadanía, los aplausos y la ovación al rey ayer en la Plaza de Toros de las Ventas de Madrid, y luego el reconocimiento en Navarra al príncipe cuando todo el auditorio donde estaba presidiendo el acto se puso en pie para aplaudirle. Yo creo que son gestos muy importantes. Y al rey también por la mañana, con los empresarios. Sí, el rey por la mañana. Son gestos realmente muy importantes. Es lo de Viana, ¿no? Viana es el último señorío que se entrega a la corona española de Navarra, y por eso, entre los muchos títulos que tiene, como señor de la Molina, señor de Vascongadas, con lo cual cedido por Lope de Haro a la corona española, entonces el último en añadirse a esta parte de la península ibérica, que con el tiempo se llamó España, fue precisamente el Principado de Viana en Navarra. Sí. Bueno, yo insisto, vamos, además coincido plenamente con el análisis que hizo Blas, el especial que hicimos sobre la abdicación. Realmente era el último momento en que el rey lo podía hacer con garantías, con seguridad, el último. De hecho, yo creo que lo que influyó en el ánimo de la Casa Real fue, en primer lugar, los resultados de las elecciones europeas, con ese avance de las fuerzas de izquierda, de extrema izquierda, mejor dicho, que no sabemos si se va a mantener o no en las siguientes generales, y luego que se marchase Rubalcaba. El hecho de que Rubalcaba se marchase con ese PSOE que no se sabe muy bien a dónde va. No nos engañemos que ya hay 2 federaciones del PSOE que inexplicablemente están solicitando un referéndum, dicen para decir, ¿no?, un referéndum por la República, lo que están pidiendo, que es Baleares y Galicia, y en esas condiciones realmente lo único que se podía hacer con garantías era coronación o proclamación, como le llaman en España a la coronación, pues adelantarla. Este era el momento en que se sabía que Rubalcaba, todavía cesante, pero bueno, todavía los mandos del Partido Socialista Obrero Español, iba a blindar a la corona. El Partido Popular, por supuesto, siempre ha sido leal con la Constitución, y en el momento actual únicamente Cayo Lara y Pablo Iglesias, bueno, son los que se oponen a que Felipe VI pues sea entronizado, con lo cual, todo hay que decirlo, están contribuyendo sin duda ninguna de una forma magistral a garantizar en que en España siga habiendo monarquía, si son ellos exclusivamente y por los motivos que dan los que bueno, pues luchan a favor de la República. Carlos. Vamos a seguir hablando de ese tema, me imagino, para poder... Sí. Bueno, yo quería también hacer referencia a lo que me ha llamado bastantes personas del mundo republicano, del mundo del exilio, familiares de exiliados, y evidentemente hay opiniones diversas, pero la parte mayoritaria yo la suscribo totalmente, bueno, mayoritaria por lo menos los que me han llamado con total libertad, de los que piensen de forma totalmente diferente a lo que yo voy a expresar en este momento, y lo quiero expresar. Me he tomado nota para no olvidarme de lo que quiero comentaros. En mi propio pensamiento de una persona con 65 años que ha sido exiliado forzoso, lo tuve que compartir el exilio con mis padres, exiliado voluntario porque no le quise hacer el servicio militar y solamente pude regresar a España a finales del 76, como antifranquista reconocido, como republicano más que reconocido. Una salvedad. No, déjame terminar. La mili la quitó Aznar. No hice la mili, me tuve que exiliar. Me tuve que exiliar. Carlos, continúa. Me tuve que exiliar y solamente tenía derecho a venir un mes al año a España, con el pasaporte cuñadito y el permiso. Si me tiraban más de un mes me detenían porque no podía hacer. Entonces, republicano, reconocido republicano, Blas lo sabe y me ha presentado en alguna conferencia. En la lista del 23 de febrero, aparentemente en una de las listas 23 de febrero de lo del patíbulo de Alicante, y de la izquierda del Partido Socialista, lo que me costó el puesto en el Partido Socialista de Felipe González. Sí, con esa trayectoria, que creo que no es dudosa en absoluto de ser pelota, puedo decir que he homologado, y lo repito, 39 años de libertad y democracia. Y automáticamente empalmo con alguien que respeto muchísimo
y que sacrificó su vida por la libertad. Que mi padre, acompañado de mi madre, que lo pasó rematadamente mal. Mi padre quería, y era republicano de bien, quería libertad, paz y familia. Y tenemos, desde hace 39 años, libertad, paz y familia. En el fondo, república o monarquía puede ser un plus, pero el objetivo de cualquier institución y de cualquier sociedad civilizada son esas tres cosas. Y voy a terminar diciendo una cosa que pareciéndome un poquito al comisario Colombo, hablando de mi mujer. Nos puede pasar una cosa, que puede ser, como le digo muchas veces a mi mujer, no me gusta alguna de las comidas que haces por tu estilo, pero están buenas. Y eso es lo importante, que estén buenas aunque no me guste. Y es bueno para España. Y lo digo habiendo sufrido muchísimo mi familia y yo mismo de lo que era la España antes de lo que tenemos de hace 39 años. Me guste más o me guste menos. Es incomparable el sufrimiento que ha tenido la historia de España con lo que en estos momentos está pasando. Y me reitero porque es importante el mensaje, creo. Sí, yo realmente quiero decir, vamos a ver, a mí los alegatos para defender la monarquía, No estoy defendiendo la perdón, déjame terminar a mí, metiéndose con el franquismo, etcétera, etcétera, me parece, con todos los respetos, yo siento mucho que hubiera republicanos exiliados y lo siento por ellos. Mi familia realmente, fíjate, sufrieron antes porque en la época republicana y en la guerra civil estuvieron en checas de partidos de izquierdas encerrados y torturados. Por tanto, realmente, por aquellos demócratas, ¿no? Por tanto, realmente, la ventaja del rey es que supo superar todo aquello. Y supo superar, pues, digamos, los odios de esos exiliados, justificada o injustificadamente, y también de quienes habían sufrido las checas y el terror comunista y socialista. Simplemente, lo digo para situar el debate en sus justos términos. En cualquier caso, el tema César está más que hablado, ¿eh? Y volver a insistir sobre lo mismo. Estamos repitiendo los argumentos del lunes pasado. Espera, una cosa. Lo que sí que me gustaría es no entrar en apartados personales. No son personales, pero no son mejores las víctimas de un lado que de otro. Estamos siempre con lo mismo. Claro. Yo no he dicho eso. Carlos. Carlos y José María. No he dicho eso, ¿eh? Vas a hablar tú 30 segundos y José María, si tengo que contestar, 30 segundos. Sí, apartamos. Porque no quiero ni llevarlo al tema personal ni convertir. Es histórico, en una. ¿eh? Sí. Entonces, personales, es histórico. Sí. Pero no quiero llevarlo ni a un tema personal, ni sobre todo a un ping-pong entre dos de una mesa de 4. Y más que nada por los espectadores. Tienes 30 segundos y luego él tiene 30 segundos y olvidamos el tema. No, yo 30 segundos es difícil porque hay algunas cosas que suscribo totalmente. Yo tengo una anécdota personal de lo que acaba de decir José María y yo soy muy respetuoso con los temas, con los sentimientos de las personas. Mi padre también estuvo a punto de sucumbir a la checa, eso fue la barbaridad, por eso yo he defendido la monarquía. Mi padre, una de las checas de Alicante, siendo él alcalde republicano se le convocó. Y tuvo la suerte que antes de entrar en la checa, situada por la zona centro de Alicante, antes de entrar en ella, le encontró un amigo y le dijo, ¿dónde vas? Y dice, me han convocado... 30 segundos. Pero es un hecho histórico, por favor. Pero Carlos, si hacemos intervenciones tan largas, estamos perdidos. Carlos, de verdad, por favor, os lo si pido, por estamos favor. Yo me siento ofendido, tengo que explicar lo de las checas, porque estoy en contra de las checas también. Yo no he defendido a los asesinos de un lado ni de otro. Yo estoy hablando de un sufrimiento de una familia, por Dios, y no estoy hablando de asesinos de uno y de otro. Barbaridades de unos y de otros. Y estaba explicando que hasta un republicano, porque el problema... Carlos, ¿me puedes escuchar? Sí, por favor, y perdona, discúlpame. No, discúlpame. A ver. Espera, tú tienes razón. Yo no tengo razón, yo estoy explicando algo. Tú tienes tu razón y él tiene su razón. Tú tienes tu verdad y él tiene su verdad. Lo que no quiero, y os lo pido por favor y de verdad, es que llevamos cuarto de hora en el mismo punto entre vosotros dos. Lo que no quiero es eso.
Pues yo lo siento mucho, César, yo tengo que explicar con claridad, porque se me ha dicho que yo estaba defendiendo la barbaridad de la izquierda, y yo no lo he dicho. No lo he dicho. Escucha, te doy 30 segundos más de reloj, pero él va a tener un minuto. Sí, claro. Pero ojo, diga lo que diga, tú no le vas a poder contestar. Bueno, es que si no vamos a estar uno otro, pero terminan las 2 horas y no hemos salido de aquí. Si no hay ninguna polémica, estoy simplemente contando que tuve la suerte de tener un padre masón y republicano y una madre católica y monárquica, y me contaron las barbaridades de los dos, y por eso estoy disfrutando, y ojalá estuviesen conmigo mis queridos padres y muchos más de los que han muerto, disfrutando de algo de que ellos no pudieron disfrutar jamás, y por lo que lucharon, que era por la libertad, la paz y la familia, de unos y de otros. Y yo he sido el primero que me equivoqué en la transición, y que ahora digo que estoy muy orgulloso de que ganasen los que querían la concordia entre todos los españoles, y la hemos logrado, y por eso la estoy defendiendo a tope. Vale. Y quiero que esté clarísimo. Vale. Sí. Una apreciación de 15 segundos. Lo que estamos discutiendo aquí le suena al 60% de los telespectadores a chino. Bueno, a chino. Por eso tampoco. No hace falta a chino, Carlos. A chino. No nos vamos a retrotraer a los tiempos de la guerra civil. Un minuto, me circunscribo al minuto. En primer lugar, telegrafiante, hablar no le suena a chino, porque gracias a Zapatero, realmente hasta los críos de 18 años vuelven a discutir sobre esto. Déjame terminar, Carlos. En segundo lugar, yo es que lo que no acepto, Carlos, es que alguien utilice lo de haber sido republicano, hijo de Silos y tal, como una especie de plus de demócrata, o decir, yo tengo déjame terminar, la legitimación moral de aquello. Yo no tengo esa legitimación moral, porque yo, ya me lo digo claramente, soy hijo de falangista, las cosas claras. Yo obviamente no soy falangista, como espero que tú no seas republicano, ¿verdad?, de extrema izquierda como eran los republicanos, y solo digo una cosa, realmente la República fue un régimen de terror, desde mi punto de vista, que acabó realmente, pues incluso deteniendo a personas por el mero hecho de ser católicos y de ser creyentes. Hoy en día no podemos decir que aquello fue una democracia, porque no lo fue. Después de aquello, termino ya. Hubo un franquismo donde se generaron clases medias a costa de la libertad de la gente, y después una transición donde todos estamos, por fin, integrados. Vale, va. Esteban González Pons, vicepresidente del Parlamento Europeo. Esteban González. Que ya está. Perico, es que al final, de verdad. Perico, Esteban González Pons. A apagar esto y poner dibujos hasta las... No, yo sí que quería plantear una cuestión. España en 2 siglos lleva 3 guerras civiles y muchos muertos a sus espaldas. A mí que esto sea una monarquía o sea una república me la trae al pairo, porque me cuesta lo mismo que el Museo del Prado. Más o menos los presupuestos son parejos. Y en segundo lugar, si de las 11 democracias más consolidadas del mundo y más admiradas, en una encuesta y en un trabajo hecha por la ONU, nada sospechoso, 7 son monarquía o 6 son monarquía, pues me parece muy bien, y no voy a entrar en esas discusiones. O quiero una república como la del coreano este, que va con el peinado punky y se ha cargado a la mujer, al tío y a media familia. O quiero una democracia bolivariana donde se dirige desde Cuba. O quiero una república como las muchas africanas, donde la conculcación de los derechos humanos es terrible y los genocidios son continuos. Por tanto, yo lo que quiero es un país en paz, y si está este buen señor, pues me parece bien. El problema que yo quería plantear, César, un poco irónicamente, si se me permite, porque también hay que darle a la tertulia un poquillo de juego, ¿no? Es que va a pasar si en un accidente, como diría mi madre, Dios no lo quiera, se nos matan la Leticia y el Sexto. Entonces, usted se imagina a la niña esta con 6 años poniendo firmes a los militares, visitando Obama. Es que claro, es que ese es el problema, que no se ha hecho la ley orgánica de sucesión. Es decir, hemos puesto el carro antes que los bueyes. Y entonces esto es una imprevisión por parte del gobierno, incluso por parte de la corona. Hay antecedentes. Primero, el pasado lunes dejamos claro que quienes dicen que, como nuestro amigo, entre comillas lo de amigo, Cayo Lara, que monarquía o república, que es democracia, por parte de Cayo Lara. Dijimos que si es que los suecos no son demócratas, que si los del Reino Unido no son demócratas, o los belgas no son demócratas, donde hay monarquías, o incluso los japoneses, pero bueno, esa es una discusión que está más que pasada. Yo creo que se está hablando mucho del rey, del príncipe, de lo que va a pasar, y se ha hablado tanto que la gente ya empieza a decir, es que no están ocurriendo otros asuntos en el país en el que vivimos para que las personas que más o menos tienen la
posibilidad de tener un micrófono para dirigirse. No pueden hablar de otra cosa que no sea el rey, que no sea la república, que no por sea eso, la monarquía. ¿alguien me habla de Esteban González Pons? Claro. No. Es a lo que íbamos. Verdad, por favor. Sí. Bueno, él cuando se presentó en una primera entrevista, yo recuerdo que sacó el diario Las Provincias hace prácticamente a los 2 o 3 días de confirmarle que iría en la lista, y junto con Arias Cañete, y además del número 2, ya le prometió, en este caso el presidente Mariano Rajoy, que si el resultado del Partido Popular era bueno de cara a Europa, que iría de vicepresidente del Grupo Popular Europeo. Lo que sucede es que luego el resultado no fue tan bueno. Sin embargo, Mariano Rajoy le ha mantenido el compromiso de y yo creo que eso también pertenece, Blas, a la metedura de pata del señor Cañete, que ha estado sembrado en la campaña electoral. Sí. Por lo tanto, González Pons, que era un hombre mucho más habituado a las tertulias y sobre todo a las portavocías, es decir, a dar la cara frente a los periodistas, es también un hombre muy acostumbrado a no meter la pata y saber, pues, asesores de comunicación, lo que tiene que decir no estaba en cada momento. Aparte de que es una cara más simpática, él se tiene por más atractivo, según dicen las mujeres, de lo que es. Su suerte, aparte de ser una cara más simpática que la profética del señor Cañete, que le va más Pedro, el tractor que otra cosa, ¿no? Su suerte, Pedro, es que no estaba asesorado por Pedro Riola. Sí. Esa es la suerte. Es así, esa es la suerte. Esa más que una suerte más que el tractor, la bici, con esa imagen horrenda en bici. No, yo creo que lo de Esteban González Pons no es nada extraordinario. Hay 10 vicepresidencias en el grupo parlamentario popular del Parlamento Europeo, y lógicamente, por razón de número de diputados que se aportan y por el tamaño del Partido Popular Español, pues una le corresponde a España. Eso está claro a los parlamentarios que aporta España. Estaba clarísimo que no iba a ser Cañete, que tiene otras miras dentro de lo que es Europa, quiere ser comisario, y por tanto únicamente le quedaba a él. Es decir, que no es que sea un mérito en especial de este señor, es que era el número 2. Si el número 2 hubiera sido cualquier otro o cualquier otra, realmente él o ella hubiera sido el vicepresidente del grupo parlamentario. No se le ha dado este puesto por su preparación, que yo no digo que la tenga, y estoy convencido que la tiene, ni por nada extraordinario, sino porque era el número 2 de la lista y el número 1 va de comisario. No, el premio fue ir de número 2. El número fue, sí, y salir de aquí, de la Comunidad Valenciana. Carlos. Hombre, yo creo que es importante tener un cargo grande en el grupo mayoritario, el partido mayoritario dentro de lo que es Europa, y es importante porque estás en primera línea de las decisiones que se tienen que preparar y tomar. Es importante, esté quien esté. El hecho de que sea alguien de nuestra tierra, pues yo creo que es importante, y va a defender, me imagino, de más cerca, va a tener oportunidad de situar prioridades. Segundo punto, lo que queda por determinar también, lo que se llama comisario, que es mucho mejor que se llamase ministro. Si realmente queremos darle prestigio a Europa, sí que es importante saber si al final va el señor Cañete, no va el señor Cañete, o va nuestro ministro de Economía en este momento, o algo que pueda haber en ese sentido. De Guindos, y normalmente debe ser Cañete también, por coherencia del señor Rajoy, que él es un hombre constante, cuando piensa en algo, pues lo mantiene hasta el final, salvo cualquier hecho de fuerza mayor. Entonces, es bueno, y yo creo que es importante que España juegue un papel que le corresponde en Europa, sobre todo en una Europa que se tiene que reconstruir con sensibilidades, con todas las nuevas sensibilidades. Las votaciones están ahí, y es un toque de atención muy importante, lo que hemos comentado en algunas ocasiones. Europa tiene que reformarse. Yo lo que pienso también en ese sentido, y en lectura dentro de la comunidad, país o Regne de Valencia, también me pasa lo mismo que con la monarquía, me da igual cómo se llame semánticamente. Lo que sí que es verdad es que Fabra se ha quitado un competidor del medio, porque una de las alternativas, aparte de Margallo, que yo creo que es una alternativa confusa, porque Margallo a lo que viene es a Javea a pasárselo bien y a tomarse 4 arroces y a jugar al dominó con los amigos. Entonces se le veía mucho por la comunidad, cuando lo que pasa es que tiene su segunda residencia aquí. Pero el que sí que era un peligro para Fabra era el propio González Pons, que era un hombre con tirón en Madrid, con muy buena presencia en Génova, y además, como todo el mundo sabemos, está en la ejecutiva. Es decir, es un hombre que está a 2 puestos de Rajoy, con lo cual puede informarle. Y yo creo que va a ser muy importante la situación de González Pons para nosotros, en el sentido de la necesidad del corredor mediterráneo. Total. El corredor mediterráneo es algo que hay que impulsar,
y sobre todo ahora con la deriva que tome Cataluña me parece todavía mucho más importante. Vamos a hacer los deberes en la Comunidad Valenciana, nos hace falta el dinero de la Comunidad Europea para hacer ese corredor del Mediterráneo y a partir de ahí veremos qué valía o no valía tiene González Pons. Yo pienso que el peligro para el presidente Fabra se llama Rita Barberá, no Esteban González Pons. Tiene que cuidarse más de Rita Barberá que de él. Si de aquí a que se decidan quiénes van a ser los cabezas de cartel de cara a las autonómicas de mayo de 2015, el 15 de mayo de 2015, si de aquí a allá no está muy claro el nombre de Alberto Fabra, yo miraría mis espaldas y me cuidaría mucho de Rita Barberá, porque como el partido en Madrid que tiene previsto Don Blas, que nos pase lo de Murcia, ¿no? Que tiene previsto hacer encuestas, poco menos que lo metan en la cárcel. Bueno, más o menos. Que el partido que va a hacer una serie de encuestas para ver cómo son las aceptaciones de nombres, como el nombre de Esteban González Pons no salga reforzado de esas encuestas y en Madrid vean tanto Cospedal como Mariano Rajoy que pueden tener problemas con Alberto Fabra, yo te digo que Rita Barberá está en la recámara, aunque ella siga diciendo que lo que quiere ser es alcaldesa de por vida, pero si el partido le pide, tienes que estar ahí, porque además la alcaldía a lo mejor la tienes en el aire, no la tienes tan segura como puedes tener la comunidad, pues posiblemente yo me cuidaría de Rita, no de Esteban González Pons en su momento. Esteban sonaba mucho entre los periodistas y los medios de comunicación. Sin embargo, en la calle Esteban González Pons no era tan conocido. No es como por donde vayas, dices Rita Barberá y hasta los niños de primaria saben quién es. Esteban González Pons le sonaba a alguien que estaba en el partido y que en una determinada etapa fue portavoz, pero nada más. Yo realmente, ahí coincido plenamente contigo. Lo que pasa es que realmente, si hablamos ya en relación, Esteban González Pons versus Fabra, yo creo que el enemigo, el adversario de Fabra no es González Pons, son las encuestas y es su propia gestión. Una gestión pésima, sinceramente pésima, sobre todo al afrontar problemas. Luego estudiaremos y vamos a analizar algunos de los problemas, como es el problema de Blasco o el problema de Andrés Llorens. Al afrontar determinados problemas, realmente este señor actúa como si no fuera líder del Partido Popular, en fin, soslayando lo que son los grandes problemas, y así nos ha lucido el pelo. Realmente las encuestas ahí están los resultados del Partido Popular de la Comunidad Valenciana, y yo creo que ese es el error y el adversario de Fabra. Por lo demás, yo de luego creo que sería una extraordinaria candidata Rita Barberá, que sería de luego la persona idónea para volver a poner al Partido Popular en el lugar que merece y sobre todo, pues para limpiarlo, en definitiva. Ahora bien, que en vez de ella es Esteban González Pons, sobre todo con la repercusión mediática que va a tener su nuevo cargo, pues también lo vería perfecto. De luego, lo que sí que tengo claro es que Fabra no puede ser, desde mi punto de vista. Esteban González Pons, candidato fabuloso. Y termino ya. Lo tremendo del Partido Popular, ya no el nuestro, de la Comunidad Valenciana me refiero, sino el Partido Popular de toda España, es que realmente hablemos de los candidatos. Yo creo que Rajoy debería nombrar a fulano, o yo creo que Rajoy debería nombrar a menganita. Es decir, se trata exclusivamente de esto, al contrario de lo que ocurre en otros partidos, donde es el mismo candidato, o quien quiere ser candidato, quien decide si va a ser o no va a ser, presentándose unas primarias. Esperemos que dentro de poco la democracia avance y las primarias sean obligatorias en todos los partidos. Pero en un año no haces un líder, José María. Lo sé. En un año no haces un líder. Bien, pero lo pueden intentar. Tú dejas que se presente cualquiera y Zapatero fue líder con mucho menos tiempo. Sí, pero ¿y cómo salió Zapatero? ¿Quién lo eligió? Por cierto, nos hemos olvidado de decir... nos hemos olvidado de Carlos Rico. Que termine Fabra, Blasco, Rita Barberá, ¿quién? Bueno, yo creo que si nos ponemos a verlo todo negro, lo vemos todo negro. Yo tengo muchísimo respeto por las personas que mandan y por las personas que gestionan. Hay que ver también en qué situación está esta comunidad y todas las comunidades a nivel económico, o casi todas, respetando 2 o 3 que se han gestionado muy bien, y la situación económica heredada por los gobernantes del Partido Popular o del partido que sea en cualquier comunidad ha sido muy difícil. La gestión tiene, como cualquier sitio, su blanco, su negro, lo bueno y lo negativo. Bien es cierto que también hay un componente personal que el otro día comenté, que puede ser desafortunado de los políticos, y eso les complica bastante la gestión. Muy difícil era la gestión del señor Fabra
en la Comunidad Valenciana por muchísimos motivos, muy difícil, sobre todo por el área económica. Creo que no se ha gestionado bien, el Partido Popular no ha gestionado bien la política, lleva muchísimos años gestionando mal la política. Lo que pasa es que como enfrente ha tenido un Partido Socialista que ha sido un verdadero desastre, han ido ganando elecciones tras elecciones. Pero yo creo que el Partido Popular está siendo muy lento en sus reacciones de cara a futuro. Si el señor Fabra se presenta, tendría que haberse dicho ya hace muchísimo tiempo, pero definitivamente, aunque él ha dicho que se quiere presentar, él lo ha pedido y seguimos siendo muy lentos en algún ayuntamiento, en particular Ayuntamiento de Alicante. Y eso juega contra el Partido Popular, pero evidentemente juega muy en contra del ciudadano, que anda desorientado. Y le hace un flaco favor también a la oposición, que también se lo tiene que hacer ver, evidentemente. Y eso es peligroso, evidentemente, para los objetivos que siempre hemos marcado de bienestar. Bueno, precisamente hablando con este tema y enlazando a lo anterior, todo el mundo está haciendo una política, sea con monarquía, república, de cara a las próximas elecciones, esas elecciones autonómicas de las que hemos dicho que todavía falta, sí falta, un año. Ya la gente va enfocando. En definitiva, Cayo Lara lo que ha hecho es perder votos en manos especialmente de Podemos y trata de recuperarlo con los mismos postulados de Podemos. No es otra historia que el buen señor de Cayo Lara, por cierto, de familia bastante monárquica, pues aparezca ahí con la bandera republicana. Y quería contar una anécdota, si lo permite el señor moderador, y es que la primera que se tiró al charco fue la agrupación socialista de Elche, que fue la primera que dijo que había que hacer referéndum monarquía o república, hasta que los pararon no desde Valencia, que Chimo Puig en un principio hace unas declaraciones peligrosísimas para Rubalcaba, y le han dicho te vas a enterar, ¿no? Y ya ha reculado, ya ha tenido que hacer otras historias disimulando el problema. Pero es que aquí a veces somos demasiado lanzados. Conste que tenemos una gran tradición republicana de centro-izquierda en la que estaba tu padre y muchos otros, y ya si hablamos de Checa hablamos de Barcelona, y vamos a ver lo que pasó por allí, ¿no? Mis dos abuelos, aquí como todo el mundo ha contado su vida, fueron fusilados el mismo día por los republicanos, pero esto no quiere decir que los nietos luego entramos en el Partido Comunista con Franco. Yo tengo que quiere decir que España está en otra onda, en otra sintonía, y en el 2011 ya no se podía hablar de las guerras civiles, digo en el 2011 que se hizo una gran encuesta, como a nosotros no se nos podía hablar de la guerra de Cuba, y todo eso a las nuevas generaciones suena como muy de antiguo. Mis tres compañeros me han acomplejado, porque yo no tengo ningún tengo ningún represaliado, ningún fusilado, ningún detenido no te sientas solo, Blas. Estoy en los dos bandos. Yo tengo represaliados. Yo también. Vamos. Todos tenemos familia, sin molestar a nadie. Todos hemos vivido cadáveres en armas. Pero hasta aquí, por favor, de verdad. Yo no saco el tema. Me alegro. ¿Hay algo más cruel que una guerra civil? No. Hombre, estamos todos de acuerdo. No, 3 en un siglo hemos tenido los españoles. Pues se la recuerdo. Imagínate 4. Y si el peligro viene por la izquierda, que lo paremos aquí, por favor. Podemos, diciendo, Carlos Rico. Tenemos que explicarlo. Es que la prioridad, a mí me enseñaron cuando estaba con lo de enseñando a conducir, que la prioridad está en la derecha. ¿O no? Bien, volvamos. Por cierto, una república, si no es apoyada por la derecha, puede ser una república. Si solamente es apoyada por la izquierda, no creo. Pues acá de todos. No. Nunca. Enséñame, por favor, el cartel de toros de la feria. Bien. Porque es que si no, esto no hay forma. Exclusiva. Lo tengo aquí. ¿A que torea Manzanares? Sí, hombre. Pero, mira, aquí lo tienes. Te lo dejo. Y además, fíjate, ¿sabes quién ha hecho el cartel, el de arriba? ¿Te lo digo? Sí. Lo ha hecho la hermana de José Mario Manzanares, la hija del maestro Manzanares, Ana. Ana ha hecho... Ana es diseñadora. Sí. Y ha hecho Bueno, Ana es periodista. Ana hizo la carrera de periodismo y hablé con ella. Y le gusta dibujar. Y entonces ahí está el cartel, que lo tienen ahí, ya están comprando los abonos, y yo invito a que la gente vaya a los toros porque es nuestra fiesta nacional, a pesar de los catalanes, de algunos, no de todos, y de algunos políticos de la bella Aso de San Sebastián. Es nuestra fiesta nacional, la fiesta de los toros. Arranca el 15 hasta el 24, con el parón del lunes 23, y luego juega está España. El sábado 9. Juega España, y por eso ese día no hay absolutamente nada más que España. ¿Cuáles son las dos citas a las que nadie puede faltar? Hombre, la del día día de José Mari,
que es un cartel, yo creo que bastante redondo, que es con Finito de Córdoba, Morante y José Mari, que es el 21. Es un cartel de arte. Se llama. Esos son los tres toreros con más arte que hay hoy en día, ¿no? Y luego otra cita donde no hay que faltar es la de donde torea Miguel Ángel Pereira, el extremeño, 24, que ha abierto el día de San Juan, que ha abierto 2 veces la Puerta Grande en Madrid, cortando 5 orejas en esta feria de San Isidro, con un toro antes de ayer, que era un toro del hermano de Vitorino, de Adolfo Martín, que era impresionante lo que hizo en Madrid, un toro que no valía, en el último, y lo metió y le hizo una faena impresionante y cortó 2 orejas, salió a hombros. Esos 2 carteles son los que faltan. Eso solamente lo hacía Damaso. Damaso, y el Vite era capaz de pegarle que le daba de pegarle pases a una cabra. 100 pases a un toro. Hubo una vez que le contabilizaron 34 naturales ¿seguidos? Al mismo toro. Seguidos no. Seguidos no, porque el toro es un animal muy inteligente, aunque no lo parezca, y aprende enseguida. Si lo ves cuando sale de Toriles, cómo se va orientando, y va mirando y se orienta enseguida. Bueno, pues tú a un toro más de 6 naturales seguidos no le puedes dar, porque al séptimo ha aprendido y te engancha. Al séptimo ya dice, no, a mí con el trapo no me engancha. Porque contrariamente a lo que piensa mucha gente, se piensan que es que el toro va a lo rojo, al color rojo. No, el toro va a lo que se mueve. Acordaros del Don Tancredo famoso, que se quedaba quieto en mitad del ruedo y el toro salía, lo olía, se acercaba a él, lo olía y no hacía ni media. Y se iba, lo dejaba, porque eso no se movía. Ahora cuando el Tancredo movía un ojo, pestaña, el toro, leñazo. El toro no va a lo rojo, el toro va a lo que se mueve. Y entonces lo que se mueve, que es la muleta, pues va a la muleta, pero con el color que tenga. Yo he visto en capeas, en ganaderías, donde se ha toreado con una chaquetilla vaquera de un torero que se la ha quitado, ha dicho voy a darle pases, y le ha dado pases con una chaquetilla vaquera, porque no sabemos, van a lo que se mueve. O lo que no se conoce generalmente es que los animales, incluidos los perros, son bastante daltónicos, o sea, su gama de colores es muy inferior a la del ser humano, ¿no? Pero en cualquier caso, lo importante de Alicante es que seguiremos siendo una plaza de tercera, mientras que las ganaderías que traigan pues sean un poco las ganaderías son ganaderías prestigiosas. Lo que ocurre es que una cosa es lo que hay en el campo y otra cosa es lo que llega aquí. No, y el público también es a veces es que en Alicante, pero Alicante, Carlos, Alicante no es una plaza torista. No es exigente. No, es una plaza torerista. ¿Toristas o toreristas? No, Alicante es una plaza torerista. Ellos quieren ver al torero, no al toro. Fiesta. Porque quieren ver espectáculo, fiesta, pasárselo bien. Entonces no es torista. Para los amantes del toro se tienen que ir a Bilbao, tienen que ir a Albacete. 6 pases bien dados, Albacete, que es donde realmente sale el toro. Así lo coge, como dice. Porque sin embargo, no, Sevilla no es una plaza torista. Quien haya visto corridas de toros en Sevilla, en la maestranza, se dará cuenta que el toro es un toro recogidito, pequeño. Madrid es un poco más grande, pero tampoco van a por el búfalo ahora. Pamplona o Bilbao sí que son plazas de toro, ¿no? Y sin embargo Albacete también. ¿Por qué? Pues porque la gente va a lo que es el espectáculo, teniendo en cuenta que la gente con mucho morbo va a ver si el toro coge al torero, porque creo que ese es un poco el final de lo que sucede. Es que el arte del torero está en que no dejarse coger, y que se dé realmente fiesta. Pero si lo van a ver, se paga un montón de dinero, las entradas son carísimas, para que a veces la gente salga más cabreada que pasa como en el fútbol. Yo tenía un amigo extranjero que al principio de venir a España me decía, oye, ¿cómo es posible que aquí os gastéis un montón de dinero en una entrada de fútbol, y en cuanto tu equipo mete un gol estáis deseando que el árbitro pite el final para que gane tu equipo? Dice, a los 10 minutos de empezar el partido mete tu equipo un gol y ya quieres que termine el partido. Dice, aunque te haya costado la entrada, ahora mismo como valen muchas, 200 euros, ¿no? Están deseando que acabe. Dice, no lo entiendo, porque si pagas por espectáculo, que se den los 90 minutos. Pues no. Lo que hubiera dado el Atleti de Madrid en la final de la Champions, porque hubiera ocurrido eso. Hubieran pitado a raíz de meter el gol. Sí que va a la plaza de toros en la feria aquí en Nogueras. ¿Tú vas, José María? En principio
ya veremos. Quiero decir, la cosa clara. Parezco Zapatero contestando. Generalmente no suelo ir. Otra polémica. Sí que es cierto que en alguna ocasión he ido, pues invitado, generalmente, tengo que decirlo, desde hace ya muchísimos años. Últimamente, como no se me invita, pues bueno, decir que no me pueda comprar la entrada, por supuesto, me la puedo comprar, pero hace ya como, pues yo creo, 4 años que no suelo ir. Carlos. Yo hace tiempo que no veo los toros, me gustan menos. Pero también es cuestión de la vida y de mi trabajo fuera de Alicante, que no disfruto las fiestas como me gustaría disfrutar en su intensidad, y también viviendo fuera de Alicante, ¿no? Viviese en el centro de Alicante, pues seguramente sí, ¿no? Eso no se excusa porque hay gente que vivimos también fuera y pero venimos. yo ya estoy muy mayor y ya no puedo compatibilizar berrinches de tertulias, trabajo en la provincia, No, mira. trabajos en la provincia, fiestas. Escucha. Tengo que seleccionar, José Manuel. Señor Berrinche. Tengo que seleccionar. Escuche, mire, No, hemos señor dicho, Berrinche, no, señor. pero que te lo digo de broma, no, perdóname, vale, no te lo digo Lo he mal, dicho simpáticamente. pero por eso, que no quería. Pero es una forma como otra de A ser ver, vegano, ¿no? hemos dicho, por favor, sábado 21, José Mari Manzanares. Sábado 21 no tenemos tertulia, pero no pasa nada, porque martes 24 también con el Fandi, Enrique Ponce. Eso es. Muy bien. Habría que animarse. La del martes 24, la del martes 24, aparte del maestro Enrique Ponce, que hay que tener un respeto porque lleva 25 años de Alternativa, Pedro, lleva más que tú y que yo en tertulias, que ya son años. Aparte de eso, hay que ir a ver a Pereira. Miguel Ángel Pereira está realmente, sí, el 24, yo creo que es el torero ahora mismo, Pereira, Ponce y el Fandi, ahora mismo con más en forma de todo el escalafón hoy en día, ¿eh? Bueno, y la pregunta, sin embargo, me parece que la corrida Pedro Nuño, ¿usted va a la feria de toros? Poco seria. ¿Vas a la feria de toros? Yo sí, y de vez en cuando me encuentro a Blas en el callejón, porque yo una vez que estuve en el callejón de poco me mato con José María Padre, ¿te acuerdas? Le quité yo el estoque de la mano, te quería descabellar. Algo habría escrito yo sobre él porque me sacó el estoque a mí, que no al toro, con lo cual le dije que estaba abusando. Pero bueno, luego hicimos las paces y ya estas cosas no tienen mayor importancia. Lo que sí que es cierto es que el día 24 es el día que van todas las hogueras, me parece un día poco serio porque la gente va un poco a comerse el bocata, todas estas historias, y verdaderamente se dice que los grandes toristas están en el tendido donde están las sillas, el sillón de relleno de arriba, donde van el dueño del No Manolín, el rellano, toda la gente que entiende, Domingo, en fin. Y sobre todo la gente del Tauro Club, al que he tenido el honor de pertenecer, por cierto, y donde pretendíamos ser toristas en contra de toristas. Pero yo creo que en Alicante y en otros muchos sitios, como decía Blas, son más míticos que otra cosa. Apoyan al chico guapo, al casi artista, y ya no digamos en Sevilla, donde era vergonzoso pagar a un señor medio sueldo del mes por ver un pase a curro. ¿Cómo pasa? Mira, Pedro, una anécdota patético, ¿no? de 15 segundos. Yo estaba en la Plaza de Toros de Sevilla con José Manuel Soto, el cantante, y con Dávila Miura, el ganadero, y con su padre, el famoso ganadero Eduardo Miura, con José Mari Padre, dar un quite por chicuelinas, nada más, no hizo nada más esa tarde, y salí de ellos contentísimos, y yo con un disgusto y un cabreo impresionante. Y me decía José Manuel Soto, y digo, pero ¿de qué te cabreas? Si esas chicuelinas han valido por toda la tarde. Cierto. Y yo digo, bueno, pues si vosotros os conformáis con eso, dice, con eso yo ya me he dado por pagado. Las chicuelinas que ha dado Manzanares ya me he quedado por pagado. Y yo salía más cabreado que un mono, pero bueno. Son formas de entender y ver los toros. Ahora, tú en Pamplona no irías a ver toros, claro, te cabreas. No, porque la gente no va a los toros, la gente va a divertirse y a merendar. Están viendo los toros de espaldas, son las peñas las que se cantan entre ellas. Y luego, más que toros, lo que hay allí son cabestros, porque lo único que les importa es la dimensión de los cuernos y cuánto pesa. Con eso solamente tengo que dejar un animal que crezca un año más, y luego, en lugar de ser un pequeño que tenga 7 años, y ya tengo allí un buey, un uno, ¿no? Y que están un poco malvados los toros porque aprenden mucho con el tema de los encierros. En los encierros el toro aprende mucho, y cuando sale a la plaza hay que llevar cuidado, porque ese toro no es lo mismo que si viniera del campo a los corrales y de los corrales al ruedo. Pero acuérdense ustedes, si somos sádicos los españoles, que el toro más valorado cuando se hacía una fiesta popular era el que más muertes tenía en su caché, por llamarle en francés, ¿no? Los caballos. Entonces, cuidado que a veces, para mí el arte, el torero, como para Picasso, es la danza entre
el amor, la muerte y el estilo, ¿no? Y el que más valoraba el presidente de Cantabria, ¿te acuerdas bueno, era el toro sultán, ¿no? Sí, el sultán. El reproductor. El reproductor. Hablando de llevarse cuidado, bueno, quedamos día sábado 21 y martes 24. Hablando de llevarse cuidado, ¿ha de llevarse cuidado el concejal del Ayuntamiento de Alicante de Atención Urbana y Fiestas, Andrés Llorens? Ha dicho que anuncia que pedirá el amparo del fiscal general y exige que se abra el juicio del caso Magallanes, y además también que la alcaldesa no ha pedido su baja, ni dimisión, ni nada. Bueno, yo creo que a Nino Llorens lo han pillado con el carrito del helado, ¿no? En un momento determinado se inaugura una plaza cuando no se tenía que haber inaugurado, y esto, para eso están las leyes. Entonces el buen señor tendría que haberlo reconocido desde un primer momento, asumir su parte de culpa, que no es tanto dineraria como sí de procedimiento, y pues con un buen abogado administrativo haber sabido reconocer su culpa y salir del trance. Lo que pasa es que aquí parece ser que los segundos se van protegiendo a los terceros y así sucesivamente, ¿no? Es decir, Luis en un momento determinado protege, acordándonos, a Sonia en cuestiones de urbanismo, ahora Sonia protege y esto es lo que está deteriorando la democracia. Yo creo que los políticos, que aquí no dimite ni Dios, es hora de que empiecen a hacer examen de conciencia y cuando meten la pata salirse y buscarse otros oficios. Lo que yo no sé es si Nino Llorens podría volver al banco o no, que era uno de los que tenía. Pero, porque ahora con tantos replanteamientos... No, porque el banco donde estaba ya no existe. Claro, tendría que ver en cuál se ha integrado. Pero a lo que iba, cuando un concejal como Juan Zaragoza hace unas declaraciones en contra de un compañero de partido tan importantes, es porque tiene sobrados argumentos como para entrarle a muerte, de tal manera que entre ambos están perjudicando al PP. Uno por exceso y otro por defecto. Fíjate, y son dos políticos que llegaron al ayuntamiento siendo independientes y al partido. Juan Zaragoza se presentó en las listas como independiente y Andrés Llorens también como independiente. ¿Pero en la lista del PP? En las listas del PP. A mí me ha sorprendido. Luego se han hecho del partido, luego han causado altas, son afiliados y son militantes. A mí me ha sorprendido mucho y me ha dejado ciertamente helado ver la situación que tiene ahora mismo el ayuntamiento. Porque ayer hace una rueda de prensa, o antes de ayer, Andrés Llorens diciendo que lo del fiscal no está bien y pide amparo y quiere que salga pronto el juicio. Y ayer, que hoy aparece publicado en varios periódicos, Información, en El Mundo, en varios periódicos, otras, sale una entrevista larguísima con Juan Zaragoza poniendo a caldo a Andrés Llorens, a dos compañeros que son del mismo partido, del mismo grupo y del mismo ayuntamiento. Y además diciendo una frase lapidaria. Andrés Llorens dice que cuenta con el apoyo de la alcaldesa y Juan Zaragoza dice, ¿y dónde estaba la alcaldesa durante la rueda de prensa de Andrés Llorens? Si lo apoya, ¿por qué no estaba a su lado durante esa rueda de prensa? Y que saque ahora el tema del cementerio diciendo, no, si no es solo la Plaza Magallanes, cuando salga el asunto del cementerio veremos cómo lo explica, y cuando salga el asunto, o sea, esta es la guerra más absoluta y más despiadada que yo he visto dentro de un mismo grupo, en el mismo ayuntamiento, cuando todavía falta un año para las elecciones municipales del 2015. Pero saben que dentro de poco, cuando se vaya a cumplir el año, a partir del día de los 363 días, 264, Pedro, ya no se pueden hacer mociones de censura. Por lo cual, aquí, Blas, cada uno se está planteando a qué partido dentro del partido o a qué tribu dentro del partido va a pertenecer. Y yo creo que Nino Llorens lo que está haciendo es aproximarse a Fabra. ¿Qué puede pasar en septiembre y en octubre? Cuando ya empiecen Zaragoza. Cuando ya empiecen a elaborarse las listas o las prelistas de las elecciones de mayo del 2015. Si ahora, a un año vista, se están atacando pero a muerte, ¿qué va a pasar cuando nos acerquemos? Lo que diga Madrid y Valencia. Bueno, eso también. José María. Yo, sobre lo de Nino, que hace años, 3-4 años, publiqué un artículo en las provincias, que tú recordarás, que se llamaba Responsabilidad Política, Responsabilidad Penal. Lo recuerdo. Son dos temas distintos, más que es un artículo que gustó mucho, salvo no sé por qué, en sectores castedistas, pero el resto de gente, tanto izquierda como derecha, lo celebraron mucho. Que una cosa es la responsabilidad penal y otra la responsabilidad política, no tiene nada que ver. Por eso a mí esto que se dice siempre de que un imputado no puede ser candidato, no lo entiendo. Dependerá de qué es lo que le imputan, por supuesto, ¿no? Claro. A mí, en el tema de Andrés Llorens, vamos a hablar claro, nadie le imputa,
La Fiscalía no le imputa a ver si lo lleva crudo, nadie le imputa a ver si lleva un solo duro, un solo céntimo de euro, sino que lo que le imputan es una tramitación administrativa bodriosa, una tramitación administrativa que no ha cumplido con lo que preceptúa la ley. Yo estoy de acuerdo contigo, se tenía desde la hora cero que haber aceptado que aquí era un error de tramitación absoluto. El Partido Popular y el Partido Socialista, de luego, deberían replantearse a quién nombran asesores, en algunos cargos a quién no, porque luego si este es el asesoramiento jurídico que reciben estos grupos para llevar a cabo las tramitaciones administrativas, pues que venga Dios y lo vea. De luego, la tramitación administrativa fue patética. Ahora bien, yo creo sinceramente que no puede haber habido ánimo de lucro ni ánimo prevaricador cuando se hacen las cosas tan mal. Es decir, cuando uno tiene un ánimo prevaricador, hace las cosas de forma distinta. Aquí lo que hubo simplemente, bueno, yo entiendo, pues es contentar a la gente de forma rápida, inaugurar un monumento ahorrando dinero para no tener después que levantar media plaza, y se hicieron las cosas mal. Pero cuidado, prevaricar es hacer algo contrario a sabiendas a la legalidad. Y yo no creo, sinceramente, que en este caso se puede llegar a demostrar por parte de la Fiscalía, se puede llegar a demostrar que Andrés Llorens en este caso ha prevaricado. Lo que pasa, y termino ya, que aquí hay un problema, termino en 3 segundos. Hay un problema. ¿Cuál es el problema? El problema es que, como el Ayuntamiento de Alicante está como está, nos encontramos con la alcaldesa imputada y con el vicealcalde procesado, aunque sea por este motivo. Y esto sí que es un gran problema para el PP. Carlos. Descansado, me habéis dado tiempo para descansar. Estamos... Qué malo, y llorón. A ver, simpático también, Tomás. Por lo tanto, he aprendido muchísimo de vosotros. Otra vez de los días que faltan de la feria. No, bueno, está hecha. Vamos, no puedo ni gastar. No, pero a ver, que no lo digo por ti. Lo he hecho simpático. Vamos a ver, pero que no lo digo por ti, lo digo por todos. Porque en cuanto uno aporta un poquito, el sentido de germanor del resto, estáis en serio. No, a mí me ha parecido estupendo. No, yo no me he quejado, todo lo contrario, agradezco porque he aprendido muchísimo de vosotros. Carlos, una aportación, y he descansado, una aportación muy breve para ratificar tu intervención. Si lo que ha hecho Nino es penable, lo que ha hecho Trías en Barcelona, con un plan general de ordenación urbana aprobado, con lo de Can Vies, y una sentencia del Superior de Justicia de Cataluña ordenando el derribo, cuando este dice se pasa por el forro el plan general y se pasa por el forro la sentencia que está haciendo entonces el alcalde Trías, ese sí que está prevaricando. Y sin embargo ahí está, nadie le ha planteado ninguna querella ni le ha planteado ningún contencioso. Si tiene una querella por parte de Ciudadanos, eso lo recuerdo. No, yo comparto vuestras intervenciones totalmente en este tema. Derecho lógicamente a pedir amparo, su derecho total como cualquier ciudadano, y por supuesto lentitud de la justicia, otra vez lo de siempre. Yo creo que es un tema, y luego hay falta de responsabilidad política en un sentido y en otro. Y yo sí que digo a favor de, yo creo que todas estas cosas habla poco a favor de los políticos. Yo creo que los políticos le deben al partido de los ciudadanos una calidad de vida que han tenido muy buena, y que yo creo que la contrapartida lógica es la responsabilidad. No asumimos responsabilidades. Con lo bonito es que es asumir una responsabilidad con claridad, y si te tienes que marchar, te marchas, porque si eres bueno seguro que vuelves, salvo que tu partido, lógicamente, por eso hay que democratizar mucho más los partidos, salvo que los partidos estén esperando la primera de cambio para triturarte para la vida, lo que es una tontería, y además cuesta caro, porque lo que se aprende en política, sobre todo a lo que uno tiene que hacer, es muy bueno para el futuro, para todo el mundo, porque uno evita errores. Entonces eso es una pena que alguien se vaya, que ha cometido errores, si no son gravísimos, porque eso le va a permitir volver sin cometer los errores. Aprende mucho de los errores, y aquí los errores se utilizan por el propio partido para cargarse al político, con más o menos sentido. Carlos, vamos a ver. Seamos, aquí tenemos Pedro, y estamos ahora te callas, Carmele. Espérate, Carmele. Pedro, vamos a ver. Aquí tenemos un letrado y yo quería hacerle una pregunta. Belén Esteban, mira lo que Carmele, vamos a ver. Te dejo que hables y luego hablo yo. Habla. Bueno, te doy la venia. Muchísimas gracias. Como dijo aquella señorita, en lugar de decirle señoría, ¿no? Y el otro cogió un cabreo al juez, de mucho cuidado. Bueno, ¿a dónde íbamos?
Aquí hay un caso de prevaricación en el sentido que se inaugura una plaza antes de darle la licencia de obra, ¿sí o no? Pues la respuesta no es tan clara. Vamos a ver. No, claro, es que no se puede decir un sí o no. Si fuera tan simple no habría ni juicio, ni harían falta gente como yo, abogados, por desgracia para mí. No sé cómo me ganaría la vida. Pero lo que te quiero decir, para prevaricar, tú tienes conscientemente, de forma deliberada, que haber hecho lo contrario a lo que te exige la norma. Yo no tengo claro. ¿La norma autoriza eso? ¿Cómo que autoriza eso? No, me refiero que Nino Llorens tendría que ser consciente. Yo doy por hecho que Nino Llorens habrá dado una serie de instrucciones políticas dentro de su concejalía y después habrá determinadas personas que la habrán ejecutado. Y le habrán pasado un informe jurídico también, efectivamente, por supuesto, si no es así, pues por supuesto acabarán condenándolo. Yo me llego a encontrar, sinceramente, con políticos de esta comunidad. Recuerdo ahora mismo uno, que no voy a dar nombre. Al funcionario, ¿no? Yo recuerdo a un político de la Vega Baja, que ahora mismo está procesado, no voy a decir el nombre, por prevaricación, y realmente, pues hay una cosa clara. En la Vega Baja todo es posible, hasta que un alcalde lleva la visa a un puticlub, ¿no? Sí, por prevaricación, y yo estoy convencido que él no tenía ni idea de que estaba prevaricando, de que se estaba haciendo lo contrario a la norma, sino que pensaba que estaba dentro de la legalidad. Él dio instrucciones y después son una serie de técnicos los que los llevan. La justicia determinará si Andrés Llorens era consciente o no era consciente de que estaba haciendo lo contrario a la norma. Si era consciente, lo condenarán, y si no era consciente, pues lo absolverán, y coincido con él. El problema es que nuestro sistema político piramidal impide a cualquier político decir, me voy un tiempo y luego vuelvo. Claro. Porque como aquí te nombra el líder carismático, entre comillas, pues como te vuelvas, se acabó. Como decía Alfonso Guerra, el que se va pierde la silla. En Alemania ha dimitido un ministro por copiar un párrafo en una tesis doctoral, ¿sí o no? Sí, claro. A eso le llamo yo vergüenza política. Pero es que se podrá volver. Claro. Suscribimos eso totalmente. Pero aquí en España tenemos a un presidente autonómico que destituye a una secretaria autonómica de comunicación, en el caso de Lola Johnson, y dice, pero no cubro el puesto porque se lo estoy reservando para cuando vuelva, si no... Oiga, si solo está imputada, no tiene por qué destituirla. Efectivamente. Y encima le deja el puesto libre por si una vez se demuestra que no ha tenido nada que ver con todo el lío de Canal Nou, entonces no la destituya. No la destituya. Pero ahí hay una intención de decir, puede regresar, ya veremos el regreso. Pero del dicho al hecho hay un trecho. Pero no la destituya solo por estar imputada, porque como ha dicho José María, es que el estar imputado no significa que seas culpable de nada. Si no sería... ¿Me entiendes? No, simplemente que te tomen, la imputación es simplemente que te toman declaración con unas garantías determinadas. Y por tanto no te exigen una testifical para que realmente no te tengas que declarar culpable y tengas obligación de decir verdad. Sí, la verdad, tiene que ser verdad, claro. Entonces, por eso, en algunas ocasiones, incluso hay jueces que en algunas ocasiones, por ejemplo, en los casos de accidentes de trabajo, en muchas ocasiones, cuando se llama a un arquitecto y tal, se le llama muchas veces como testigo y se le llama, como imputado, realmente para que no tenga obligación de decir verdad y pueda, por tanto, por decir lo que le venga en gana, mentir sin responsabilidad o incluso callarse. Claro. Pero como usted sabe, nosotros tenemos una gran diferencia con el derecho anglosajón, porque nuestro derecho viene del derecho romano. La rapidez que ellos tienen para que en un momento el juez empiece a dictar sentencia y luego ya iremos a los Supremos, a Washington, hasta al Estado federal. Pero la primera instancia es rápida. Es que el problema es que en Estados Unidos yo le firmo a usted un cheque falso y a mí me lo admiten, pero yo voy a la cárcel al día siguiente porque usted me está acusando de robo. Y estamos hablando de un papel. Aquí, con cheques falsos, no va a la cárcel. Iba a decir que el gorrilla tampoco. Pedro, en Estados Unidos mientes y dejas de ser presidente. Y aquí, si todos los que mienten dejaran de ser lo que son... En sede parlamentaria, si mientes, en sede parlamentaria, efectivamente. Entonces, lo que tiene que cambiar es la ley. Y como decía Sagasta, hacer vosotros las leyes y dejarme a mí los reglamentos. Vamos a cambiar los reglamentos. Entonces, vamos a hacer que eso sea imposible. ¿De qué manera? Pues si en un momento se imputa a alguien, ese señor cesa automáticamente y luego ya se le arreglará la vida. Lo siento mucho. Si no, es que no estoy confundiendo. Espera, un momento. No estoy confiando en la justicia. Para lo cual también la justicia debe tener sus propios mecanismos. Es decir, si hay una fiscalía contra la corrupción, ¿por qué no va a haber unos juzgados contra la corrupción? Es decir, que sea el juez quien estime en un momento determinado si ese tío está imputado, si puede seguir en política o no debe seguir en política. Yo creo que eso es, pero aparte también es una cuestión de educación.
Luego ya veremos qué pasa. Pero tenga usted en cuenta que el momento más bajo de la popularidad del presidente de Estados Unidos, y estuvo a punto de dimitir, es porque se lía con una becaria. Lo que pasa es que... Claro, si tuviéramos que meter aquí a los políticos que se han liado con señoras. Yo recuerdo todavía al señor González Pons que un día nos dimos así en un pub de Madrid, y resulta que nos conocíamos. Y con señores. Con señoras y con señores. Sí. Yo lo que sí me gustaría a José María como abogado es decirle, pero es normal o es lógico que un político diga, aunque se abra el juicio y me citen a declarar, no pienso dimitir. Pues yo, fíjate, las cosas como son. Y volviendo al tema inicial de Andrés, sí que lo veo lógico, y además te digo por qué. Es decir, una cuestión, dependiendo también del cargo que ocupes, no es lo mismo, por ejemplo, ser presidente de la Generalitat. Es decir, yo entiendo perfectamente a Francisco Camps, es un señor que él dice, yo soy inocente. El tema de los trajes, que fue un tema mal llevado, vamos, de libro, vamos, magistralmente mal llevado, pero yo soy inocente. Y claro, si tú ocupas esa primera magistratura de la Comunidad Valenciana, tú tienes que dimitir, aunque sepas que eres inocente. Pero cuando ocupas otro cargo, realmente, ¿por qué te vas a ir si tú piensas que eres inocente? Y depende de lo que te estén imputando. Claro. Si yo mañana, por ejemplo, denuncio a cualquier concejal, al que sea, voy y denuncio a un concejal porque, vamos a ver, me lo encontré en la plaza del ayuntamiento y mientras estaba hablando con él, resulta que me robó la cartera. Por ejemplo, me ha hurtado la cartera. Sí, pero, yo digo esto, perdona. Si usted roba una barra de pan, es justo, sí, por supuesto. Pero escucha, a este señor lo acabarán llamando como imputado, aunque sea falso, lo acabarán llamando como imputado y tendrá, bueno, le harán una serie de preguntas. Después, por supuesto, le archivarán el tema. Sí que es cierto. Yo entendería, de luego, tampoco veo bien lo que tú propones de que sean los jueces los que decían cautelarmente si alguien puede seguir o no en política, porque eso sería tanto como que un juez decidiera realmente, pues, quién debe ser candidato o quién no debe ser candidato. La cosa clara. Yo veo perfecto, que decir, que la justicia sea más ágil, es lo que sí que tenemos que tener, como tú bien has dicho, que aquí los procesos no duraran siglos y que tuviéramos en cuestión de 1, 2, 3 meses una sentencia, por lo menos de primera instancia, para saber lo que hacer. Y luego el otro debe quedar al arbitrio del mismo partido determinado para esas historias. Escucha, del mismo partido y del propio político. Yo, por ejemplo, si me imputasen un tema así de grave, pues a lo mejor sí que me iría a mi casa, pero eso ya depende, desde luego, de cada político. Carlos Rico. Hombre, yo creo que el que preside tiene que poner una regla de juego encima de la mesa y valorar esa regla de juego, el presidente, para la gente que le rodea, primer punto. Segundo punto, yo creo que la responsabilidad cada uno tiene la que tiene y debe saber, en función de lo que se le imputa, en su foro interno, saber si lo ha hecho o no lo ha hecho. Si no lo ha hecho, no tiene por qué irse. Pero si lo ha hecho, yo creo que se tiene que irse y no esperar que la justicia no tenga la suerte que le toque el juzgado correspondiente o el fiscal correspondiente y pueda pasar de lado. Entonces yo creo que norma del presidente con su equipo, explicándoselo muy bien antes de nombrarles. Y depende de lo que te imputen. Reacción del propio individuo, que él sabe mejor que nadie la intencionalidad. Yo no soy quien para definir la intencionalidad de nadie. Y luego, tercer punto fundamental para coordinar todo esto bien, una justicia muchísimo más rápida. Yo, amigo Rico, no me veo a Nino Llorens en el aparato este de la verdad de Telecinco diciendo si ha prevaricado o no. Pero donde yo iba. Lo que sí que me veo es un tribunal que sea mucho más rápido y esté dedicado a esas causas. ¿Por qué? Porque un juez, que para mí me resulta honradísimo, como es el juez Manrique, de repente, que tiene sus casos que llevar todos los días, le viene un tocho del Plan General de Alicante de 20.000 folios. Entonces les tiene que decir, oiga, es que la portera que está reclamando, o usted que le ha robado a este señor un coche, o el otro, no tienen derecho a tener la misma prontitud en la justicia que yo. Por eso reclamo que haya un tribunal más especializado en esas cosas. ¿Por qué se van a librar todos los sinvergüenzas, y lo digo con todas las palabras, del caso Brugal? Pues por atrasos en los juicios, porque han ido cambiando de jueces, porque ya nadie sabe dónde está el momento procesal, ya no digamos penal, de Brugal, y al final se van a ir todos de rositas por aburrimiento y porque han prescrito los delitos. Y eso es la gran estafa a la política española, que mucho político en España se está librando por prescripción. Eso es la culpa de los abogados, ¿no? Eso también. No quiero justificarme cual si fuera un
leguleyos. Por activa y por pasiva. Por activa y por pasiva. Hay otra cosa. La culpa porque son los que se buscan las triquiñuelas para ir retrasando los procesos y otra vez. Y este juez no nos gusta porque tiene un lunar al lado de la nariz. No, y este juez tampoco porque lo hemos visto montado en bicicleta con zapatos en vez de con zapatillas deportivas. Y al final, van. Y claro, no es una vergüenza que un abogado del prestigio, amigo mío, por eso digo que es una vergüenza, como es el señor Boix, tenga que estar haciendo trampas administrativas para retrasar una y otra vez el caso del señor Blasco, cuando todo el mundo sabemos que tiene para pagar suficientemente con la colección de arte, no sé si suya o de su señora, cualquier fianza que le pongan. Por eso ha sacado los 200.000 euros tan rápido. Vamos a ver si somos serios en este puñetero país, porque mientras que no seamos serios, la gente no va a creer en la política. De sobra sabía Fabra que estaba pillado por todos los lados el señor Blasco, de sobra lo sabía, y desde ese momento tuvo que cesarlo. Lo que pasa es que le tenían más miedo que 11 viejas, porque el señor Fabra guardaba en sus cajones no solamente la documentación del PSOE que le entregó a Zaplana cuando se vendió. Perdón, Blasco. Es que estaba pensando en Fabra, el del aeropuerto. O sea, no estaba pensando en el señor Blasco cuando le pasa al señor Zaplana y se vende con armas y bagajes. Acuérdese que a la señora la nombramos presidenta del consorcio de museos y a él varias veces conseller y portavoz, sino que también engaña al señor Camps. Cuando todo aquello sale a la luz, el señor Fabra conoce perfectamente que está implicado hasta las orejas. Yo hay otra cosa también que quería plantear, al hilo de lo que tú dices. Evidentemente, una cosa es Fabra, el del norte, me refiero, el de Castellón, o por ejemplo Blasco. Esto es un nivel de imputaciones cuando eran imputados, después fueron condenados, que cuando a ti te imputan, yo entiendo que te tienes que ir inmediatamente, cuando te imputan un hecho así de grave, pero aparte de eso, debe haber una dirección política en los partidos políticos que te fuerce a irte. Es decir, en el caso de Blasco, que me ha dicho, vamos, el coordinador y moderador, que después hablaríamos de él, en el caso de Blasco, Fabra, en su momento, y antes Camps, le tenían que haber dicho: oiga, usted se tiene que marchar de aquí, usted se tiene que ir de la política, y lo tenían que haber expulsado incluso del propio partido, cosa que se lleva ya cuando hay una condena. En el caso de Fabra, el del norte, exactamente igual. No es lo mismo que el caso de Andrés Llorens que estamos hablando, que es una minucia, es un proceso administrativo mal llevado, un proceso administrativo que no sabemos de quién es la responsabilidad, a lo mejor fue de un técnico, yo no lo sé, mal llevado. Por tanto, no es lo mismo. Y sí que hay una cosa, a mi juicio, clarísima. El hecho de que Fabra, en este caso, fíjate, no pida la dimisión en su día, como tú bien has dicho, de Blasco, es un tema que realmente se vuelve contra él. Las cosas claras, que se acaba volviendo contra el Partido Popular sin que sea responsable el Partido Popular. Pero esa falta de dirección política, esa falta de decisión, pues que sí que hubo en su momento y ahora no. De criterio, como yo de poder, de ejercicio de poder. Ese criterio y lo implanto a mi equipo. Yo soy líder de un equipo y digo: señora, las reglas de juego son estas, las normas son estas. Entonces, sí, pero para todos. Sí, hombre, cuando digo que las reglas son estas, para todos. El presidente de los Estados Unidos, señor Nixon, en el momento que se entera que lo va a imputar el Tribunal Supremo, que es el único que tenía autoridad para imputar al propio presidente, dimite. Antes que le llegue el impeachment, antes que le llegue el impeachment, el caso Watergate. Sí. Ahora, ¿qué tendría que haberse hecho al principio con Blasco y qué se tiene que hacer ahora con Llorens? Con el señor Blasco, mandarlo a la cárcel. ¿No? Quiero decir que si le gusta el arte, pues se puede llevar unas fotografías pequeñas de los cuadros que tiene, por ejemplo, de Saura, de Tapier. Por lo que estáis comentando. Bueno, está condenado 6 años, Tiene 6 años. 8 años de cárcel, y 20 de inhabilitación. Me parece pocos. Pero bien, pero solo robarle a los pobres. Pedro. O es que este señor es Luis Candela, porque Luis Candela lo hacía, pero al revés. Ese señor se lo compraba en pisos. Bien, ¿qué hay que hacer con Blasco y qué hay que hacer con Andrés? ¿Qué habría que haber hecho con Calén y la otra? ¿Cómo se llama? La de Villena. Sí, la de Villena. Pero Fabra, ¿qué tenía que haber hecho en el minuto 1 con Blasco y qué se supone que hay que hacer ahora en el minuto 1 con Llorens? Me refiero a eso. ¿Qué respuesta dais? ¿A qué? ¿Qué tenía que haberse hecho? Se lo he dicho, la cárcel. Vale, ya está. Con Blasco, dimisión inmediata, retirada de todas sus beneficios y de todas sus calonjías, que tenía muchas, tanto él como su esposa, nuestra querida amiga doña Consuelo, conocida familiarmente como la Pelos, ¿de acuerdo? Y
Petirrojos. Pero, ¿y qué hay que hacer con Andrés Llorens? Yo ahí sí que estoy con José María. Bueno, la presunción de inocencia, de momento, hasta que se vea si es realmente un error administrativo que él desconocía, y si él desconocía es una persona inocente. Ahora, si él conscientemente adjudicó unas obras antes de convocar el concurso y las hizo, y él tenía la culpa y dio el visto bueno y lo sabe, tendría que irse. Pero si no es así, está muy bien donde está. ¿Me permite que le haga un paréntesis al señor Blas? Dígame. Entonces, el responsable es el funcionario que debía de haber advertido, por eso juran y dan fe, y por eso son funcionarios, al señor Nino, que eso se podía o no se podía hacer. Y sería, en todo caso, el funcionario el que tendría que haber salido a la palestra diciendo, me equivoco, como tantas veces se puede equivocar un funcionario. Es que para eso están. Vale. No, pero sigue con el principio. Sí, Blasco, efectivamente, no y luego engancho. veremos ahí, si quieres. Bueno, ¿qué tenía que haber hecho? Tenía que haber hecho lo contrario a lo que hace. En este caso, Fabra, me refiero. A ver, realmente, no, yo digo de Fabra, sí, lo que tenía que haber hecho con Alberto Blasco. Fabra. Efectivamente. Es decir, ¿qué ha hecho, por ejemplo, con Andrés Llorens? Lo que ha hecho son unas declaraciones diciendo, bueno, cada cual sabe lo que tiene que hacer. Bueno, esto es como, en fin, algo tremendo. Eso es como cuando se nos marginó estatalmente con lo que eran los presupuestos y solo se le ocurrió decir al señor Fabra, no estoy contento, ¿no? Hombre, solo faltaba que vinieras, en fin, cantando una sardana. Es una cosa verdaderamente absurda. Yo creo realmente que se tenía que haber exigido con Blasco, como ha dicho Blas de Peña, desde la hora cero, se tiene que haber expulsado. Además, expulsado. Lo que no es aceptable es que el Partido Popular, la dirección actual del Partido Popular, haya mantenido 11 imputados en las Cortes Valencianas, en les Corts. Esto es absolutamente inasumible. Algo se tiene que hacer. Que se mantengan imputados por multitud de ayuntamientos es algo que perjudica al centro derecha y es algo que perjudica al propio partido y que el partido no merece, porque es un partido mayoritariamente de gente honrada, de gente honesta y de gente que quiere hacer cosas. Y lo que no puede ser es que no tengamos dirección política para ir expulsando a lo que son los corruptos. Carlos. Yo ya he tomado posicionamiento antes y si entro en esto me voy a alargar demasiado. No, simplemente que tendría que haber hecho. Yo es que, ¿qué vamos a hacer ahora? Yo creo que lo que hay que hacer es ahora, porque el resultado de todo lo que se ha hecho mal. Pero en su momento. Tú eres Fabra y ¿qué haces con yo? Vamos a ver, no puedo decir lo que hubiese hecho porque no tengo la información que tenía el señor Fabra. Si el señor Fabra tiene la información de que un señor es un sinvergüenza, tenía que haberlo expulsado en el acto. Si pesa, mira, yo voy a daros, os voy a dar un. Hombre, si es que. Con que hubiera algún periódico. Os voy a dar un ejemplo. ¿Sabe cómo le llamaban a nosotros? Negrata. Claro. Y Negrolandia. Esa gente, nada más que por el lenguaje. Creo que he contestado bastante. Tenían que estar por lo menos en la cartón de papel. En la otra van a ir por haber robado. Si queréis, os doy un ejemplo profesional en otras cosas, os daré un ejemplo cuando queráis. Blasco contestado. ¿Y Nino? ¿Andrés Llorens? Nino, me falta información. Lo que acaba de. Yo me asumo totalmente lo que ha dicho José María. Si una persona tan competente como con José María, que respeto profundamente su profesionalidad y su criterio, si dice esto, ¿qué voy a decir yo? Que es él que sabe de esto. Dice, si uno se había metido en la justicia, te dice que tiene su grande duda, ¿qué va a decir una persona que no está ahí? Un simple. Lógicamente me creo lo que me dice mi compañero Carlos, un simple añadido. Tú eres Alberto Fabra y yo soy el señor Blasco, que no me gusta asumir ese papel. Y tú me llamas y me dices, te voy a destituir. Y yo hago así y digo, mira lo que tengo en el cajón. ¿Qué haces? Pues si todo viene desde el principio. Mira, yo voy a dar un ejemplo. ¿Me permitís un ejemplo? Pero has entendido sí, el ejemplo totalmente. Permitidme un ejemplo profesional que yo viví en Francia en una entidad financiera donde trabajé. Se nombra presidente de esa entidad en el sur de Francia a un señor con malísima imagen que terminó en la cárcel. El comité de empresa, en aquella época yo estaba en el comité de empresa, decimos que eso tiene muy mal camino, que no entendemos ese nombramiento porque no llega información. Pues resulta que interceptamos un escrito que mandó la presidencia del banco a quien correspondía, diciendo que aunque eran conocedores de los métodos de este señor, para el periodo de expansión que necesitaba la entidad en aquel momento, pues que lo iban a poner y lo tendrían controlado. ¿Sabéis cómo terminó el tema? Pues el tío en la cárcel, evidentemente, porque eso. A veces se toman decisiones mal tomadas sabiendo quién son los personajes. El señor Blasco venía con unos antecedentes del Partido Socialista y utiliza a una persona, yo fui coordinador del Partido Socialista en las generales y en las primeras municipales.
Yo fui un histórico del partido. A mí no se me ocurre ir a vender mi currículum y mis conocimientos del partido al Partido Popular para que me diesen un cargo inmediatamente después cuando me voy cabreado con Felipe González o con Alfonso Guerra o con quien fuese. No se me ocurre. Esto son aparte de las cosas éticas que no se tienen que hacer. Ese señor utilizó un puesto anterior para irse y venderlo. El que lo compró muy mal. Lo inmoral no es... Lo compró muy mal. Y los que vinieron después siguieron comprándolo muy mal. Siguieron comprándolo muy mal. Desde el principio lo compraron muy mal. Será por aquello de Montesquieu, il faut être à la page, ¿no? Sí, pero mira, Pedro, lo inmoral, no pasemos de modernos. Pedro, lo inmoral no es quien se ofrece. Lo inmoral es quien te acepta. Conociendo tus antecedentes. Claro. Conociendo de dónde vienes, las enjuagues que has hecho, lo sinvergüenza que has sido en política e incluso en tu vida particular. Lo inmoral es quien te dice. Pero si hay más ejemplos. Si hay más ejemplos que ni siquiera están juzgados ni imputados en nada. Y encima te hago conseller, y encima te hago portavoz, y encima te lo doy. Legal y lo justo que hablábamos antes con José María. Yo le preguntaba, José María, ¿es justo que un hombre robe una barra de pan? Y yo creo que sí que es justo si tiene hambre. ¿Es legal? No. Pues a partir de ahí, todo. Pero sobre todo, ¿es todavía más injusto que un señor le robe a los pobres y se aproveche con una pandilla de canallas y sinvergüenzas y malas personas? Se aproveche de las ONG, se aproveche de gente que necesita esas ayudas de una manera muy determinante, donde muere mucha... Porque a lo mejor de un no envío de una unidad hospitalaria, eso ha costado un montón de vidas. Porque a lo mejor una no escolarización, eso va a costar un montón de analfabetismo. Entonces esa gente es doblemente canalla por el sentido tan sensible que han tocado de la humanidad. Rafa Blasco fue el antídoto de Robin Hood. Robaba a los pobres para dárselo a los ricos. Si es que parece mentira que no lo tengáis en cuenta eso. Que le robaba a Lerma. Sí, una cosa muy breve por aquí. Mi posicionamiento está mínimamente. Claro, Yo lo que tú decías, Blas, esto es que este señor venía, y tú también, del Partido Socialista y tal. Vamos a ver. Y primero pero donde fuera. Cuidado. Del Partido Comunista. Sí, pero la evolución política es una cosa normal en otros países. Los comunistas éramos más serios. Pero escucha, es algo normal. No pasa nada que decir. Este señor podía ser socialista, Pedro, y ahora no serlo, y ahora ser de derechas. ¿Estoy de acuerdo? También Andrés Llorens provenía de la izquierda y acabó en la derecha. No. El problema de Blasco es que realmente lo han condenado por robar. Ese es el problema. Y como tú decías, por robar ayudas al tercer mundo, ayudas para el desarrollo. Ese es el problema de este señor. No que fuera antes de izquierdas y después de derecha. Todo lo de menos. Esto se llama evolución política. No, pero yo quería decir, y hablamos de Serafín Castellano y Isabel Bonilla. Es que de la misma forma que yo entiendo todo lo que dice José María, a veces no entiendo lo que digo yo. Me sorprende porque es una persona muy inteligente. Seré yo que me expreso muy mal. Lo que yo quería decir con todo esto, que efectivamente yo no estoy reprochando que venga de la izquierda, no. Yo sí que soy consciente y creo que cualquier gobierno, como gobierna para todos, independientemente de que uno haya sido elegido por un partido, si hay gente que no piensa como él, pero que es eficaz en una gestión determinada, sea del partido que sea, puede entrar en el gobierno, efectivamente, y eso es democrático, y eso pasa en todos los países, de donde proceda, evidentemente. Yo no reprocho al señor Blasco o a quien en su día lo puso, no, yo lo que le reprocho es una conducta iniciada ya en el pasado y una utilización de ciertas cosas para promocionarse. No, si era bueno había que cogerlo, pero había grandes indicios de que eso podía crear problemas, pero como aquí lo que vale es fastidiar en vez de gestionar, pues a veces cogemos a la gente que sabe muy bien fastidiar al prójimo, pero no gestionar. Pues hablando de gestión del Partido Popular, en este caso a nivel de Comunidad Valenciana, Pepe Ciscar ha dejado la Secretaría General. Al frente de la misma ha dejado la portavocía. La portavocía. Sí. La Secretaría General la ha dejado Serafín Castellano y ahora está Isabel Bonilla. ¿Cómo interpretamos esto? Muchos dicen que es un castigo, entre comillas, por los resultados que ha obtenido el partido en estas elecciones europeas. Sí, me ¿Sería toca a mí justo interpretarlo así? Por situación geográfica, que no ideológica, a su derecha. Entonces, lo primero que tengo que decir es que la gente dentro del Partido Popular, y yo he pulsado bastantes opiniones, estaba hasta las narices de Serafín Castellano, porque era un pequeño dictador, también era el Maquiavelo que quitaba, ponía, y entonces se ha puesto una persona mucho más de consenso, y lo que
Parece ser es que Fabra es un hombre de líneas muy rectas, lo que se tiene planteado luego se pone las orejeras y es muy difícil hacerlo decantar para un sitio o para otro. Entonces la sustitución de Serafín Castellano, aparte de que obviamente tiene que pagar las rentas de unos malos resultados, es porque ya no lo aguantaba nadie en el partido, no lo controlaba, porque su política del palo y de la zanahoria se había convertido solamente en política del palo. Bueno, yo ahí en cuanto a Serafín Castellano sí que le doy la razón a Pedro. Serafín Castellano desde Génova en Madrid pedían su sustitución porque era un hombre que parecía que iba en dirección contraria a lo que interesaba al partido, tanto en la Comunidad Valenciana como a nivel nacional. Era un hombre excesivamente duro, que no se dejaba aconsejar por nadie, ha cometido grandísimos errores en la Secretaría General del Partido Popular en la Comunidad Valenciana, y entonces su sustitución estaba más que cantada. Madrid la había pedido y Fabra no ha tenido más remedio que darle la cabeza. ¿Sustituirlo por Isabel Bonich? Pues yo, lo de Isabel Bonich, en cierta ocasión estuvimos nosotros en Val d'Usó con el síndico, José Cholvi, firmando un convenio, y cuando salimos de allí, recuerdo que nos fuimos a tomar café enfrente del ayuntamiento, es una plaza muy bonita en Val d'Usó, y Bebe Cholvi, el síndico de Greuges, me decía: oye, esta mujer va a llegar lejos, es una política muy interesante, dura y con unas ideas muy claras. Efectivamente va a llegar lejos. Yo lo único que veo mal de Isabel Bonich es que Fabra poco a poco está cabreando mucho a Valencia y sobre todo a Alicante, porque el poder máximo ahora mismo en la Generalitat y en el partido se lo está dando a gente de Castellón. No olvidemos que él es de Castellón, que la número 2 del partido es de Castellón y que Isabel Bonich es de Val d'Usó, es de Castellón. Entonces Valencia se está quedando un poco huérfana de cargos que deciden, y Alicante no hablemos. En Alicante ahora mismo no hay nadie que dé dos puñetazos encima de la mesa y les diga a los del norte y a los del centro que el sur también existe. José María. Sí, yo realmente coincido plenamente con Blas, y además añado lo que tú estabas diciendo. Una de las ventajas que tuvo, de luego, Eduardo Zaplana, y que fue para mí la base del éxito de su gobierno, fue realmente vertebrar lo que era la Comunidad Valenciana, ya no solo políticamente, sino incluso dentro del Partido Popular. Es decir, un equilibrio de fuerzas territoriales tremendo, de forma que hubiera un poder provincial, tanto en Valencia, Castellón como Alicante, que existía realmente, controlado por él, pero que realmente existía, y que luego hubiese realmente, como digo, un reparto equitativo para Alicante, Valencia y Castellón, no siempre bien visto desde Valencia, todo hay que decirlo, ese poder que se decía excesivo, y no era excesivo, era el poder que nos correspondía a los que vivimos aquí, a los que somos alicantinos. Esto se ha roto realmente con Fabra, se empezó a romper con Camps, donde hubo un exceso desde el punto de vista de poder valenciano, y de luego con Fabra se ha roto con ese exceso de poder de gente íntima suya, de gente que tiene un contacto personal incluso, ¿no?, con él, que son nombramientos de gente que proviene de Castellón, con lo cual realmente se está desvertebrando la Comunidad Valenciana, que es una comunidad de difícil estructura, todo hay que decirlo. La Comunidad Valenciana es una comunidad difícil. Sí que es cierto, se dice, bueno, que históricamente ahí estuvo el Reino de Valencia, pero realmente aquí no se acordaba el Reino de Valencia. Si no nos acordamos de la guerra del Reino de Valencia, aquí no se acordaba ni el tato, vamos a hablar claro. Y dadas las características de la provincia de Alicante, que es la cuarta o quinta provincia de España, y la de Valencia, es muy difícil estructurar esas dos provincias, que hay un equilibrio. Yo creo que, sinceramente, la política de Fabra, con los últimos nombramientos, el cese y el nombramiento de alguien tan cercano a sí mismo, entiendo que es un claro error. Carlos. Bueno, yo creo que está vertebrada la Comunidad Valenciana. Lo que pasa es que hemos tenido presidente, afortunadamente, de Valencia, de Alicante y de Castellón. Yo creo que la llegada del señor Fabra, yo creo que termina, porque lo de Castellón, lógicamente, durante muchísimos años, precisamente habrán podido reprochar ciertos periodos de mucho valencianismo, alicantinismo, etcétera, etcétera. Le pertenecía en todo derecho a Castellón de tener a una persona representando a toda la Comunidad Valenciana, total y absolutamente. Segundo lugar, la responsabilidad política. Yo sí que creo que un secretario general de un partido tiene que tener en principio una cualidad importante, que es la comunicación, que es dirigir equipos humanos, es comunicación. Y la comunicación tiene dos grandísimos objetivos. El primer objetivo es motivar. El partido se tiene que motivar en las próximas elecciones, tiene que tener a alguien que motive. Y en segundo lugar tiene que tener una segunda capacidad, una segunda virtud importantísima, que es negociar.
Y en política hay mucho que negociar, evidentemente. La dificultad, tanto en el Partido Popular como en cualquier partido, de negociar entre los diferentes personajes políticos, provincias, etcétera, y líderes, es importante. Entonces, esperemos, yo no tengo el gusto de conocer a doña Isabel, espero que tenga esas dos virtudes, la virtud de comunicar para motivar y que el partido reaccione por el bien de la sociedad valenciana, por encima del propio Partido Popular, y en segundo lugar, para negociar todo lo que hay que negociar para que se haga una política seria o presente una política seria de cara a las próximas elecciones. ¿Cómo es la rebelión que apuntaba antes Pedro en el partido y qué otras notas has estado tomando? Estabas ahí. No, a ver. Yo estaba tomando notas sobre una cuestión. Como decía mi compañero y sin embargo amigo, así nos llamamos los periodistas, ¿no? Amigo, llevamos muchos años viendo la política y siempre ha habido una conversación. El presidente de las Cortes era alicantino, el presidente del... o al revés, el presidente del gobierno... Por otra parte, como me decía mi dilecto amiga, que es lo que se dice en las películas en blanco y negro de abogados inglesas, que son buenísimas, Charles Lawton, por ejemplo, hay una cuestión que está clarísima. A Valencia no puede tratar a la cuarta provincia de España, es decir, como Barcelona trata a Tarragona o a Gerona, o Sevilla trata a Almería o a Huesca, y mucho menos Barcelona, ya no digamos Zaragoza, a Huelva, perdón, Zaragoza con Huesca. Entonces, claro, ellos siempre nos llaman a los alicantinos llorones, ¿no? Y nosotros decimos que nos cambia el chip cuando pasamos la frontera de Denia. Blas, que tiene que viajar por motivos de que casualmente una de las instituciones valencianas se ha puesto aquí, como es el síndic, pues sabe que sí que pasa, como que en la frontera ya la mentalidad nos cambia. ¿Qué es lo que ocurre con este hombre? Pues que tiene lo mismo que la Soledad de la Moncloa. Acuérdense ustedes que hemos acusado siempre a los presidentes, desde el propio Suárez, de que de repente se quedan solos, se hacen su gobierno y se olvidan del resto, incluso de los aparatos del partido, como el propio Guerra se separa de Felipe González y se va al traste todo cuando ya deja de haber una comunicación. Pues a mí me parece que a Fabra es eso lo que le está pasando, lo que decís vosotros dos en ese sentido, y contigo también estoy de acuerdo, por una vez con los tres, digo. Entonces, que este señor se está desconectando de lo que es el conjunto de la Comunidad Valenciana, y eso es muy peligroso para Fabra. Yo creo que Fabra, y lo dijo anoche muy claro en una tertulia cospedal, tienen que volver a recuperar el pulso y la calle de la Comunidad Valenciana, cosa que de momento han perdido, diciendo que es que como están en crisis, como tienen tanto trabajo, pues mire usted, mira, paso se ha metido Pedro, político, con vuestro permiso te voy a decir una cosa muy ligada al mundo empresarial, y suscribo totalmente lo que acabas de decir, pero para dedicarnos, y perdóname la expresión y que me perdonen los ciudadanos la expresión, para preocuparnos en un partido de los clientes externos, primero hay que ocuparse de los clientes internos, porque mientras que se estén peleando a nivel interno no da tiempo para preocuparte del ciudadano al cual le tienes que enviar un mensaje. Por eso es bueno que se tome el partido firmemente y se motiva a la gente para que trabaje y se deje de líos y para que terminen las negociaciones de los diferentes clanes, porque ahí yo no soy especialista en esto y Dios me libre de serlo, pero ahí están todos los cambalaches y todas las alianzas que en este momento que hay en marcha de las diferentes familias, tanto dentro del Partido Popular, que nos preocupa más porque nos gobierna, como del Partido Socialista, que lógicamente pretende gobernarnos. Entonces yo creo que es importante el liderazgo basado en motivar para trabajar y negociar para aclarar las diferentes tendencias, ideas y organizar todo esto, porque sí que lo tenemos que defender dentro de todos los partidos políticos, sí tienen que haber líneas diferentes, claro que sí, en total libertad, y el que lidera saber manejar eso, porque enriquece opiniones diferentes, pero al final hay que tomar decisiones. Pero hay una pregunta que a mí yo estoy acostumbrado a trabajar en la empresa, que a mí me gustaría hacer así a la mesa, y es: ¿quién gobierna en la Comunidad Valenciana? Sí, que yo tengo serias dudas. José María, ¿quién gobierna en la Comunidad Valenciana? No te voy a contestar, pero voy a aprovechar, luego te contesto, pero voy a decir lo que quería decir. Aquí hay un problema, incidiendo en lo que decía Pedro, y el problema ya no es solo, por supuesto, que no hay una distribución equitativa, territorial, de lo que es el poder por parte de Fabra, es que incluso se descabezó políticamente en el Partido Popular la provincia de Alicante. Es decir, aquí hemos tenido, perdón, aquí, motivo, déjame terminar. Hay motivo, aquí hemos, los tribunales están ahí, un segundo. Y hemos tenido problemas también, Pero
podrían haber habido sustitutos. Las personas que lideraban. Déjame terminar, Carlos. Es decir, aquí el problema es que aquí tuvimos dirección política en el Partido Popular a nivel alicantino y una defensa de lo que era el alicantinismo y lo que significa Alicante hasta que se marchó Joaquín Ripoll. La cosa es clara. Después que este señor sea procesado o no, pues él se tendrá que defender en los tribunales y ya veremos si lo declara inocente o culpable. Eso es otra historia, ¿no? Pero lo cierto y verdad es que sí que es cierto que fue un líder político de Alicante. Previamente teníamos a Eduardo Zaplana a nivel de comunidad. Y sí que es cierto, y eso no lo ha hecho después ningún político presidente regional en la Comunidad Valenciana, que distribuyó bien el reparto de fuerzas políticas. Esto es un hecho. Había una distribución, termino ya, entre Alicante, Castellón y Valencia. Eso no lo hizo Camps. No lo hizo Camps con su antizaplanismo militante y, por supuesto, Fabra no lo ha hecho ni de lejos. Porque venía de Cartagena. Pedro, la pregunta, retomemos la pregunta de Blas. ¿Quién gobierna la Comunidad Valenciana? Bueno, ¿quién gobierna la Comunidad Valenciana? Ahora mismo, obviamente, formalmente, Fabra. El problema... pero Fabra no gobierna. Claro. Si Fabra no ejecuta nada. Perdona, ¿no? No ejecuta nada. Fabra ahora mismo no gobierna, Carlos. No gobierna. Gobierna su segunda. Dejo a Carlos, no nos engañemos. Y ahora mismo va a gobernar también desde el partido Isabel Bonís, que es muy dura y muy fuerte. Son los que van a gobernar, las que van a gobernar. Pero no hay dirección política. Fabra no hay dirección, como está diciendo José María, dirección política. Entre otras cosas porque desde Madrid no le dejan que haga nada. Porque saben que cualquier cosa que haga es una metedura de pata. Y él no se revela, integral. Ni tampoco se ¿Qué va a revelar? Lo acepta todo. Claro. Lo acepta todo. Vamos. Bueno, no es la primera vez que yo voy a decir esto en otros medios, en su momento lo dije. Detrás del alicantinismo, desgraciadamente se ha escondido fraudes, mala gestión y lo mismo que estamos reprochando a todo el mundo. ¿Y en Castellón no? Sí, pero estamos hablando del alicantinismo. Y ahora mismo, Carlos, por favor, Carlos, es que esa tesis no me vale. Esa tesis no me vale. Porque ahora mismo Castellón, la voy a dejar, pero le voy a dejar encima de la mesa lo siguiente. En Castellón se han descubierto muchos más fraudes que en Alicante y Castellón tiene ahora mismo el poder de la Comunidad Valenciana. ¿Y de quién era Castellón? Del otro Fabra. No de este, por eso este Fabra se está intentando hacer con el poder. Carlos, y a partir de ahí sigue con tu tesis. Porque Valencia lo tiene. Sobre los implicados en Alicante. ¿A que hable? No, es que yo hago la defensa de Alicante ahora mismo. Vale, sigue con tu tesis. Pero que termine. Se ve que yo no defiendo Alicante. No, se ve no. Carlos, se ve no. Eso de ismo a mí me... Vamos a ver, dejarme... Venga, lo que no puede ser que el controlador del tiempo y la interrupción es a mí y el malo soy yo en la tertulia. No. Me estoy cansando, Carlos, me estoy cansando. No es malo. No se canse. Bien, pues oiga, estoy cansado. Pues descanse, porque a veces tienes intervenciones que todos nos cansamos también. Vamos a descansar. Vamos a parar todos. Hombre, es que nos está amenazando con que me estoy cansando. Hombre, no, Carlos, cuando estás diciendo chistes. Claro, todos nos calmamos, todos nos tranquilizamos. Bueno, hablo yo. Quedan, no que estoy hablando yo. Sí. Vale. Quedan 20 minutitos, ¿vale? A 5 como mucho para cada uno, nos los distribuimos bien como buenos amigos y compañeros, oye, y ya está. Y para todos, ¿vale? Di lo que tengas que decir, el resto dirá lo que tenga que decir y ya está. Y por lo menos, a ver si me hacéis intervenciones como mucho de 2 minutos. Pero siempre que me toca a mí los 2 minutos. Pero Carlos, un segundo, no, ahora en serio, no, de verdad, ¿vale? Y para todos, ¿vale? Y no es por ti, y lo sabes, ¿vale? Sino por todos. Porque dejo un poquito a uno y me vais cogiendo. Y yo no tendría que estar hablando. Tendríais que estar hablando vosotros. Cuando yo hablo del alicantinismo no significa que los demás no lo hayan hecho mal. Pero para yo justificar algo, hablar mal de los demás, no es mi estilo. Claro que se ha hecho mal en otro lado. Lo que digo, y lo digo aquí con todas sus consecuencias, que sinvergüenzas que han gobernado cajas de ahorros, políticas y cosas, siempre han ido con el alicantinismo por delante. No significa que todos los que defendemos el alicantinismo seamos así. Pero los grandes mensajes los he escuchado. Yo el último debate que tuve, el famoso de la CAM, defendíamos la CAM por el alicantinismo. A los ahorradores de la CAM estafados, hablemosles del alicantinismo. Entonces, es muy fácil ponerse detrás del alicantinismo. Yo alicantino como el primero. Pero sí que tengo que decir que tenemos que tener argumentos claros y contundentes y no simplemente alicantinismo, castellanismo, valencianismo y cosas de ese tipo. Tenemos que hacer un examen grandísimo de conciencia de lo que han permitido muchos que se decían alicantinos o alicantinistas que han hecho con las instituciones. Y creo que todos nos tenemos que mirar un poquito
lo que hemos hecho todos, y sobre todo todos los que han cobrado, desde el primer presidente de la Generalitat Valenciana hasta el último, del primer presidente de la Diputación hasta el último, del primer político hasta el último. Desde luego los ciudadanos no tenemos por qué hacer eso, pero los políticos sí, y me da mucha rabia que se ponga, que mucha gente se proteja con el alicantinismo cuando son tan imperfectos, de muchos que no presumimos de alicantinismo, pero somos tan alicantinos como los demás. Blas. Mira, creo que he sido claro. En Castellón se ha hecho un aeropuerto que si lo hacemos en Alicante nos mandan a la quinta división de los Estados Unidos. Yo no he dicho eso. Y te voy a poner un ejemplo muy sencillo. Aquí Eduardo Zaplana hizo la Ciudad de la Luz. Desde Valencia están locos por fumigarse la Ciudad de la Luz, como sea. Se la tienen que fumigar como sea. Le están quitando personalidad, le han quitado presupuestos, le han quitado personal, le están quitando todo, la quieren trocear. Si nosotros hacemos la barbaridad del aeropuerto de Castellón, construimos un aeropuerto donde nos gastamos millones y millones para que no aterrice ahí ni una simple avioneta, nos habían fumigado hace tiempo. Sin embargo, como lo ha hecho Castellón, el aeropuerto lo tomamos como chiste. Bueno, ya vendrá. No, hemos atacado eso, sí, pero de una forma diciendo, ya vendremos. Y ahí está. Nadie lo ha troceado, nadie ha dicho de cerrarlo. Y yo sigo confiando en la Ciudad de la Luz. Entonces lo que José María ha dicho, y lo que José María ha dicho, y suscribo y lo apoyo, aquí ha hecho falta. Aquí ha habido políticos que han pegado un puñetazo en la mesa y han dicho Alicante es Alicante, y se le ha hecho caso, y desde Valencia lo que han ido haciendo ha sido minando el poder político, Carlos, no estamos hablando ni el poder administrativo ni económico, minando el poder político de esta ciudad para que nadie alzara la voz en Valencia, minando el poder político, y la prueba la tienes, no solo por el caso de Joaquín Ripoll. Lo tienes con el caso de Miguel Peralta, con el caso de, te puedo decir, del propio alcalde de Altea, al que lo han ido apartando y fumigando, a Miguel Ortiz. Políticos de una gran valía que los han ido separando para que no manden nada. Tú conoces como yo, cómo desde Valencia Camps fumigó a todo el que oliera a Eduardo Zaplana, valiese o no valiese. Sí. José María. Bueno, brevísimamente, el alicantinismo político también, Carlos, vamos a ver, no son 4 políticos de ahora que se den golpes de pecho y digan yo soy alicantino. El alicantinismo político es un movimiento político que nace con Rafael Altamira, incluso antes, que tiene por tanto 100 años de historia en nuestra provincia, y que lo que supone es defender que Alicante tiene un carácter regional, que Alicante tiene, pues en fin, una identidad propia frente al resto de España, por supuesto integrado en España. Eso es el alicantinismo político. Eso es el alicantinismo. Déjame terminar. Eso es el alicantinismo político. La ventaja, y además para mí el éxito absoluto que tuvo Eduardo Zaplana como gobernante de la Comunidad Valenciana, que dicho de paso, para mí ha sido de todos los presidentes que hemos tenido en la Comunidad Valenciana, desde mi punto de vista, el que desde el punto de vista de la vertebración mejor lo hizo, lo que consiguió es integrar el alicantinismo político dentro de la Comunidad Valenciana y conseguir que los alicantinos nos sintiéramos cómodos. Porque, como bien ha dicho Pedro, somos la 4ª provincia de España. Sí que es cierto que Valencia como ciudad es mayor que nosotros como ciudad, pero lo cierto y verdad es que como provincia somos la 4ª provincia de España, y la 4ª provincia de España no puede tener tampoco poder político dentro de la Comunidad Valenciana. No se puede gobernar de esa manera. Es un error clarísimo de Alberto Fabra. Claro, y por eso siempre se nos acusa de llorones cuando estamos reclamando que proporcionalmente, es decir, si ustedes tienen 3 millones, pues les corresponden 3 millones. Si nosotros tenemos 2 millones, nos corresponden 2 millones. Es lo que no hace Valencia. Valencia se queda a 4 y a nosotros nos da 1. Y ahí es donde está el agravio comparativo, simplemente con que presentemos las cuentas y los presupuestos, y usted sabe de presupuestos porque pasan por el Síndic. Que no hay políticos aquí, claro que hay. Mercedes Alonso es una mujer que está triunfando, y todo el mundo sabe que podía ser perfectamente la presidenta del partido, igual que los socialistas han hecho muy bien siempre en poner al alcalde de Elche de presidente del partido en Valencia. Es algo que el PP está perdiendo, esa sensibilidad. El prestigio hoy de Mercedes Alonso, aunque haya bajado en las elecciones estas,
pues ahí se ve que está apoyada por Cospedal y apoyada por el partido en Génova, y es una mujer con un futuro en el que los valencianos se deberían de fijar, porque creo que pasan bastante de ella. Eso por una parte. Usted ha hablado de la CAM. Los de la CAM tienen que estar todos en la cárcel, pero hace ya bastante tiempo, porque robarle las preferentes a pobres viejos que no tenían presupuesto nada más que por eso. Pero no por el alicantinista. Venderle a la abuela, golfos, que era esa abuela que ha ido toda la vida a la caja con su cartilla a ver si le habían pagado el teléfono o no le había pagado el tío de la CAM, darle 4 precedentes y la pobre abuela se ha quedado sin ahorros. Es que esa gentuza que se los estaba gastando y se lo estaba pasando. También podíamos hablar del Consejo de Administración y de hoteles de 5 estrellas en los carnavales de Venecia, por ejemplo. También podríamos hablar de Nueva York, con champán, no voy a citar aquí personajes, incluido algún catedrático socialista de economía. Aquí vamos a ser, ya ha ido alguien de Madrid a la cárcel. Estos señores automáticamente tendrían que entrar. Desde el señor, a mi modo de ver y entender, desde el señor Modesto Crespo por su responsabilidad como presidente y sobre todo el director, el señor López Abad. Esos señores tenían que estar en la trena hace mucho tiempo. De hecho, lo han pasado muy mal, y esa escena pude contemplarla en el Corte Inglés cuando empezaron a llamarle, pues él bajaba, el señor López Abad con su señora por una escalera mecánica, suben los de la CAM, los empleados, y empezaron a llamarle ladrón, ladrón. Total, el tío escapa con su mujer corriendo, tío de su sobrino, claro. Entonces escapa su sobrino y lo engancha el policía de la puerta, porque se creían que lo estaban acusando de ladrón y que se llevaba algo. Tuvo que intervenir el director de planta del Corte Inglés para aclarar este sistema. Pero vamos a ver, aquí hay un asunto muy claro. El que haya sinvergüenzas en Valencia, en Alicante o en Castellón no tiene nada que ver con lo que hablamos antes del reparto del poder político y específico. Vale. Carlos. Vuelvo a repetir, no he dicho que no tenemos que defender los intereses. Yo recuerdo una entrevista que me hizo el señor Marín Guerrero, en paz descanse, cuando era periodista y no... compañero mío de periódico. De periódico, y yo me quejaba hace ya muchísimos años, la verdad, muchísimos años de la importancia que tenía tener alicantinos próximo al poder, y me quejaba en otra época, y no mandaba el Partido Popular, de la lejanía de los alicantinos de poder, en primer lugar. Segundo lugar, tengo que decir que con el presidente de la Generalitat, con el único que he conocido personalmente y he tenido una magnífica relación, creo, por lo menos yo me he portado muy bien, ha sido con el señor Zaplana. Y evidentemente el señor Zaplana hizo algo que yo reclamaba en ese artículo, es decir, aprovechando su situación y conocedor del equipo, porque uno nombra a su equipo de confianza, de nombrar evidentemente más alicantinos, evidentemente, y la vertebración se tiene que hacer de norte a sur, de sur a norte, y evidentemente cuando no nos toca a nosotros nos quejamos. Lo único que digo es que me preocupa que detrás de cualquier etiqueta se escondan sinvergüenzas, evidentemente, y que simplificar que soy herculano, soy alicantino, soy alicantinista, es mucho más profundo que simplemente decirlo. Hay que practicarlo. Y cuando yo discutía el tema de la CAM, que me hice muy mal ver, con tertulios también, y por mucha gente, yo decía que no me valía, que estábamos fragilizando la CAM, el alicantinismo. Yo estaba denunciando en aquel momento, mucho antes, la malísima gestión que se estaba haciendo. Y a mí me callaban de la misma manera con el tema del alicantinismo. Significa querer Alicante y querer que Alicante esté, que permitir que mucha gente se esconda detrás de ello para abusar. Sí, simplemente pero es eso. Fíjate, y quiero que por favor me entendáis. Mira, ahora que el Hércules, y si no repito. Mira, Carlos, ahora que el Hércules. Pobre de vosotros, ¿cómo lo entendáis? ¿Cómo explicarme? Mira, Carlos, ahora que el Hércules se ha ido a segunda B, ya, sí. Hay una frase que dice que los goles en la red. En la red. Mira, yo te voy a poner encima de la mesa solo. Y el Elche en primera. Te voy a poner encima de la mesa solo un ejemplo. El número 1 del partido en Castellón, el del Partido del Popular en la Comunidad Valenciana, es de Castellón, Alberto Fabra. La número 2 del partido en la Comunidad Valenciana es de Castellón, Isabel Borig. El número 1 en el Consell es de Castellón, Alberto Fabra. La número 2 es de Castellón, todos sabéis quién es. Es la pareja actualmente del señor Fabra. La de los hoteles los domingos. El número uno en las Cortes Valencianas, Juan Cotino, es de Valencia. El número 2 en las Cortes Valencianas, Alejandro Fondemora, es de Valencia. En todas esas relaciones que son los que mandan en la Comunidad Valenciana, ¿te he citado algún alicantino? Te he citado por afiliación al Partido Popular.
la provincia con mayor número de afiliaciones de toda la Comunidad Valenciana. ¿Sabes que Alicante es la que tiene mayor afiliación de toda la Comunidad Valenciana? Pero si estoy de acuerdo, pero ¿qué habrán dicho los señores de Castellón durante muchísimos años donde lo hemos hecho nosotros? Pero claro que estamos todos de acuerdo que hay que, para vertebrar hay que equilibrar, pero pasa hasta en el partido de la oposición. ¿Dónde están los alicantinos a la hora de oponerse en el Parlamento valenciano dentro de la oposición también? Estamos hablando de lo mismo. Claro que hay que vertebrar y claro que hay altibajos. Hombre, claro que hay nuestra obligación, sí que estoy de acuerdo. Perdonadme. O sí un Ángel Luna. Déjame. Estoy totalmente de acuerdo que nuestra primera obligación a los políticos es defender lo nuestro. Claro que sí. Pero yo lo que quiero decir es que tenemos que ir con argumentos, no solamente... si somos valencianos, todos somos valencianos, no hay alicantinismo, no hay alicantinismo. Eso lo discutía precisamente con Ángel Luna cuando Ángel Luna se subía en los zapatos, y entonces hablábamos de la cuestión puramente alicantinista, diciendo... ¿O tú te agachabas? No, él no sé, las formas de estas cosas que llevan un elevador, una cosa de estas, ¿no? Como se sabe, tuvo que tirar la piedra aquella, el chinarro que tiró, lo tiró con parábola, ¿no? Pues va a ser vecino, ¿eh? ¿A dónde iba? Y te toca. Y me toca. Viene de adjunto primero al defensor del pueblo. Bastante desgracia, porque luego sabe más que nada a lo que íbamos. Dentro de Alicante ha perdido con la España de las autonomías, la provincia. Y una cosa que me gustaría remarcar para los televidentes, como diría Gaby Fofo y Vicky cuando decían ¿cómo están ustedes? Pues yo les preguntaría a ustedes explican una España antes de las autonomías 750.000 funcionarios y ahora con las autonomías 3,5 millones de funcionarios? ¿Hacía falta tanto personal para tan poca cama? Totalmente. Ese es el gran debate pendiente, ¿eh? Eso lo decía Cafrún. Ese es el gran debate pendiente. Ya está, ¿no? A ver, exactamente 7 minutos. Banco Central Europeo, hoy, primer jueves de cada mes, se reúnen y hoy, en teoría, baja otra vez el precio del dinero. Se sobreentiende que eso ayuda a la bajada del Euribor. Tampoco va a ser mucha la bajada, pero algo ayuda a la economía familiar. La intención es penalizar con un menos 1,0% los depósitos que hacen los bancos en la caja fuerte del Banco Central, y aparte hacer una inyección en concreto para que ese dinero llegue por fin a las pymes. Carlos, y lo digo porque a ver si nos da tiempo a por lo menos esbozar algo todo. Empieza, a ver, empieza tú, que eres el que de los 5 más sabe de esto, no sabes el camino sobre cada uno de los puntos, y luego 30 segundos cada uno y cerramos. La idea de echar más dinero en circulación, obligar con bajada de tipos y penalizar a los bancos que no tengan el dinero en el Banco Central y poner más dinero a disposición. En cuanto a la repercusión práctica, yo no la veo. La veo buena para la deuda pública, es decir, que van a bajar los tipos y el Estado, cuando salga al mercado, le va a costar mucho más barato y nos va a venir nosotros muy bien para bajar la deuda pública, el apartado de gastos financieros, pero en este momento, en la práctica, se están pagando los tipos de interés a nivel de las empresas carísimos. La empresa, carísimos, entre el 4 y el 5 y hasta el 9 o el 9% para las empresas. Es decir, que estamos carísimos, porque los bancos en este momento no van a caer en la trampa de invertir sin rentabilidad, porque fue lo que les pasó, metiéndose en mucho riesgo para hacer mucho volumen con poco diferencial. Están seleccionando mejor el riesgo y queriendo cobrar más. Es decir, que la aplicación práctica, como usted bien ha dicho, el Euribor poco porque está muy bajo, y en la práctica para más dinero para la empresa, yo creo que no habrán posiblemente más dinero para las empresas que entre comillas se le merezca, pero el tipo de interés yo creo que eso no, porque los bancos están cobrando en este momento, no están referenciados en absoluto al Euribor, por lo menos en las operaciones corrientes. Entonces, no va a ayudar en mucho esto a la calle. A la calle no creo que le ayude mucho. Eso es simbólico más que otra cosa, y vuelvo a pensar, es un buen momento de poner dinero en circulación, porque el peligro de poner mucho dinero en circulación era la inflación.
Y afortunadamente, entre comillas, la inflación está controlada. Hay más bien miedo a deflación. Entonces, en este momento, pero claro, el problema es que la repercusión económica no se ve inmediatamente, se ve dentro de unos meses y puede producir después un repunte. Si hay inflación, habría repunte otra vez de tipo. Es complejo. Esto tiene un análisis mucho más duradero que el que puedo en este momento. Para la semana que viene lo tocamos en serio. Sí, pero a ver, una pregunta, para ir cerrando. ¿Tú no crees realmente que esta medida del Banco Central Europeo va a suponer mucho más dinero para las empresas? No. ¿En absoluto? Yo creo que se va a notar porque hay más dinero disponible, puede haber más dinero disponible, pero no olvidemos que las necesidades que tiene el Estado español, de 50 o 60 mil millones todos los años, está absorbiendo todos los recursos. Entonces, lo que pasa ahora es que sí que va a repercutir en las empresas, pero a un tipo de interés que no tiene nada que ver con la bajada. Vamos a seguir pagando a las empresas los tipos de interés altos porque los bancos quieren ganar dinero prestando. Yo pienso, en todo José caso, María, y termino, sí. tú en Es mi todo opinión, caso, ¿eh? por supuesto, además es una opinión cualificada, porque como muy bien ha dicho César, es el que entiende más de todo esto. Yo aún así pienso que es una buena noticia, tengo que decirlo. Es buena noticia que bajen los tipos de interés, es una buena noticia, sobre todo para un país como España, donde hay gente, bueno, pues pero mira, si Japón está yendo a la estaba calle. Japón estaba al 0% y tardó, no termina de crecer, es toda otra historia. Sí. Y sabemos que los tipos de interés cero o muy baratos nos trajo la crisis que nos trajo. Pero Japón, pues se prestó dinero a lo loco. Pero Japón no es España, yo creo que es una buena medida. Pero la economía. Hombre, yo lo que sí que pienso es que esta medida de Draghi, el director o el simbólicamente es importante del Banco Central Europeo, lo que es un toque fuerte a los bancos. Un toque fuerte, decirle, oye, ya está bien de que declaréis esos beneficios tan escandalosos mientras todo el mundo está pasando agobios, porque están declarando unos beneficios realmente escandalosos. El sector financiero está todavía tocado. Es un toque a los bancos decir, oye, Blas, el dinero, muévelo. Escucha, Blas, muévelo. Como lo dejes sin mover, te voy a penalizar. Mueve el dinero. Yo creo que ese es el mensaje. Mueve el dinero. Sigue tocado. El sector financiero sigue tocado. A mí los bancos me parece una canallada que después de que los reflotamos, los sacamos con el dinero de todos los ciudadanos, encima se hayan quedado ese dinero en lugar de invertirlo. Decía Carlos que los créditos siguen más o menos igual. Y yo voy a ser incluso más preciso que él. Incluso más baratos. ¿Qué más da si nos los dan? Es decir, aquello de a peseta, usted que vende, pues no lo sé, pero verdad que es barato, ¿no? Pues un poco lo que está pasando con los bancos es que no hay solidaridad. Es decir, si nosotros a los bancos lo que les exigimos es que den créditos, para que esos créditos creen empresas y esas empresas a su vez creen trabajo, los bancos no están cumpliendo con su obligación y son insolidarios. Al punto que la única forma de presionar a un banco, puesto que el capital puede llegar a ser en muchos momentos apátrida, es jugar con el euro y con el Banco Central, primero, para que no haya una Europa de dos velocidades. Cuidado, que también sabemos cómo funcionan los bancos del norte y cómo funcionan los del sur y dónde está el saneamiento de unos y otros. Y segundo, porque oiga, nosotros los hemos sacado a ustedes de su problema, a los bancos. Ahora su obligación solidaria, como tales bancos, aunque es ganar dinero, es no ganar tanto dinero y empezar a repartir. Y mover el dinero, mover el capital, que es lo que ha hecho Blas. Muy cortito. Yo creo que la primera obligación de un banco que no está gestionando recursos propios es proteger el dinero del ahorrador que ha depositado su dinero en el banco. Y la intervención el que yo le presté. Exacto, ese. El que yo le presté como ciudadano. Exacto. Yo le dejo. Y en segundo lugar, ha habido que poner más dinero del ciudadano para precisamente proteger ese dinero del ahorrador. Y estoy totalmente de acuerdo contigo. ¿Sabéis dónde a mi modesto entender han fallado los bancos? En lo que le estamos pidiendo. Prestar bien. El ejemplo de la CAM. ¿A quién se le ha dado dinero la CAM? Prestar y prestar y prestar. Del Caribe. Y muchos con proyectos pseudo no sé qué en protección de la terreta. Entonces, la obligación del banco es proteger al ahorrador y prestar bien. Si hay empresas, y yo lo digo por experiencia profesional, las empresas que tienen sus balances, sus cuentas de explotación y que están haciendo su trabajo, esas empresas. Que si la terreta en México para usted. No, la terreta, no, México y Marruecos y México y muchas más cosas. Pero lo que es importante es que el banco preste bien. El banco no puede prestar
a personas o a particulares insolventes, porque pasa lo que pasó. Hay que proteger el dinero del ahorrador y hay que gestionar bien, prestando bien, que es el negocio bancario, ese es el negocio bancario. Carlos Rico, consultor, gracias. A vosotros, muchas gracias. José María Bueno, abogado, gracias. Muchas gracias a vosotros. Blas de Peñas, responsable de prensa del Síndico de Agravios, del Síndic de Greuges, gracias. Compañero de Ángel Luna dentro de poco. Y Pedro Nuño de la Rosa, escritor y periodista del Mundo, gracias. Y a usted también, muchísimas gracias. Buenos días, si nos ve en la versión de directo de 8 a 10. Buenas tardes, si comenzó a eso de las 3:30. De todas formas, mañana estaremos a viernes, será 6 de junio, tendremos un nuevo Despertador aquí en Radio 12. Pásalo bien, hasta luego.